Comenzando esta edición de Mesa Central, ya los ven en pantalla nuestros columnistas para la conversación de política y actualidad, cuando estamos atentos a que viene en cualquier minuto el informe del Palacio de la Moneda. Marcela Cubillos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Patricia Pólitzer, muy buenos días. Hola Iván, muy buenos días. Quique Mujica, muy buenos días. Muy buenos días. Y empezamos a esta conversación siempre con lo más importante de la semana. Marcela Cubillos, para ti, ¿qué fue lo más importante de la semana? Para mí lo más importante es constatar, yo creo, que en una semana en que se dan las noticias de la contracción económica, del alta desempleo, cómo empieza también a resurgir episodios de violencia, ver lo que hoy día ya varios columnistas señalan como ausencia de liderazgos políticos. Yo creo, a mí me ha llamado la atención que en una semana como esta sigan habiendo especies como de temas tabú, de que no se esté hablando de cómo empezamos a salir de la cuarentena y poner el país en marcha, que la violencia siga siendo como una verdad incómoda y que no haya líderes que al menos estén planteando la conversación sobre este itinerario electoral que se nos viene hacia adelante en un Chile más pobre y con este sufrimiento que está dejando la pandemia. ¿Liderazgo político en todo el espectro, incluyendo el gobierno? Transversal. Yo creo que aquí lo que hemos visto es como ante noticias tan fuertes, como que la agenda política siguió como con piloto automático y siento que no hay como voluntad a poner en el tapete temas que pueden ser incómodos, que a lo mejor dan menos me gusta en redes sociales, pero que implicaría estar pensando en lo bueno para Chile y no tanto en el día a día. Vaya, Quique Mujica, para ti lo más importante. Yo pondría dos temas cortitos. Una noticia en desarrollo a partir de esta semana, que un poco el resumen de la semana fue el estilo del ministro París, ya empieza a instalar cuña, la ley de mejoría. Las cifras son los que son, duela lo que... Le duela a quien le duela. Duela a quien le duela, y el raspacacho que le pegó al presidente el martes en la mañana por la salida del presidente a la vinoteca. Eso es noticia en desarrollo porque influye... La exposición es brutal, la de los ministros de salud actualmente, y todos se han expuesto, no sé, Simón, el español, vieron que salieron a portar una moto como motoquero y se ganó todas las críticas porque están transformados en especies de estrellas. De celebridad, digamos. Claro, y la noticia en la noticia futuro creo que va a marcar la pauta, sobre todo por las cifras, si hay una leve mejoría en la apertura de la economía. Yo creo ya esta semana también fue el IMASEC y ya no resiste un 15, y puede ser mayor, junio puede ser peor. Una caída más profunda. Sí, acuérdate que en Perú cayó 40. José Pablo Orellano lo plantea hoy en una entrevista en Pulso en la tercera. Patricia Pólitzer, para ti, lo más importante. A ver, a diferencia de mis colegas del panel que están hablando de futuro, yo quiero hablar de lo que me parece importante esta semana y que es justamente lo que tiene muy enojada, como tú señalabas, a la presidenta de la UDI, que es una noticia de corto plazo, que es este acuerdo para finalmente alargar el postnatal, que ya no se va a llamar postnatal de emergencia, sino licencia parental COVID. Eso me parece muy importante porque alivia a miles de familias. Muy bien. Y la segunda noticia, que sí es de largo plazo y que va a afectar nuestra... El titular, porque vamos con el reporte. Es la promulgación de que los alcaldes no pueden ir a la reelección, que me parece muy, muy importante para la renovación política. Vamos al Palacio de la Moneda. Enrique Páez. Por el virus COVID-19. Quiero agradecer, como siempre, a los canales de televisión que en forma voluntaria se asocian a esta transmisión, así como también a las radios de Archi y no Archi que se suman a esta transmisión en forma voluntaria, y a los canales regionales que también se han sumado. Quiero agradecer, como siempre, al equipo técnico audiovisual de La Moneda por su apoyo permanente. Los que hoy día muestra el informe del Ministerio de Salud revelan que la variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 21% en los últimos 7 días y menos 31% en los últimos 14 días. Sin embargo, hay regiones que obviamente están con cifras un poco menos halagüeñas y por lo tanto más preocupantes. La visión nacional es una, pero reconocemos que hay realidades regionales que son disímiles a la realidad o al promedio nacional y seguiremos trabajando por buscar mejoría en aquellas regiones. Ayer esta transmisión se realizó desde Castro porque nuestro equipo, los 2 subsecretarios que me acompañan y todo el equipo audiovisual y todo el equipo del Ministerio
nos acompañó una visita a Chiloé. Visitamos Dalcahue, Achao, Castro y Curaco de Vélez. También en esa visita aprovechamos de recordar a la comunidad chilota de que el hospital de Keilen va a licitarse a fines de julio para comenzar su construcción lo más rápidamente posible. Que el hospital de Ancud está con un 44,3% de avance. Que el hospital de Quellón lleva un 59,3% de avance. Que el CEFAM de Dalcahue está 100% terminado. El CEFAM de Chonchi 100% terminado. Tenemos un nuevo SAR en Castro que está 100% terminado. Y está construyéndose el SAR de Ancud que lleva un 62% de avance. También en Quetalmahue tenemos un SECOF que está 100% avanzado. Y se han iniciado los estudios preinversionales para el hospital de Castro, para el nuevo hospital de Castro, y anuncio con mucho orgullo el estudio preinversional para el nuevo hospital de Achao. Junto con aquello, instalaremos un centro de diálisis en Achao, una petición muy antigua, para lo cual FONASA, y he hablado con don Marcelo Mozó, director de FONASA, y le agradezco su buena disposición, se comunicará inmediatamente con el municipio de Achao, el municipio de Quinchao en realidad, pero está en la ciudad de Achao, para asesorarlos en la creación de este centro de diálisis, que es una petición muy antigua, ya que los que conocen la región, el archipiélago, tiene montones de islas de las cuales la gente tiene que ir a Achao y de ahí tomar un bus para ir a Castro y hacerse la diálisis. Por lo tanto, instalaremos un centro de diálisis en la ciudad de Achao. También el CEFAM de Curaco de Vélez, que visitamos, llevará el nombre, a partir de ahora, de dos héroes de la atención primaria. La señora Raquel Barrientos y su esposo, don Armando Gómez, que trabajaron por muchos años ahí. Y de hecho, don Armando Gómez falleció cumpliendo labores como TENS de ese centro de salud pequeño de la ciudad de Curaco de Vélez. Me acuerdo perfectamente, atendiendo a un paciente a domicilio. Y lo cuidó por más de 7 días y trabajó tanto que don Armando tuvo un infarto y falleció. Así que, como un homenaje a todos los TENS de Chile, el CEFAM de Curaco de Vélez, de ahora en adelante, llevará los nombres de Raquel Barrientos y Armando Gómez, antiguos vecinos de Curaco de Vélez. Reitero el llamado a cuidarse, porque he visto diferentes artículos donde cuando hablamos de muy leve mejoría, creen que estamos siendo triunfalistas. No es así. Estamos observando y tratando de transmitir la realidad del país. Reitero el llamado a cuidarse, porque eso es lo que hay que hacer. Mantener la distancia física, el lavado de manos, respetar el toque de queda y la cuarentena. Solo así venceremos a la pandemia. Solo así. Nadie ha dicho que hemos ganado. Todo lo contrario. Seguiremos luchando hasta el final y creo que para eso debemos agradecer una vez más al equipo de salud y debemos agradecer también a la ciudadanía, porque se ha portado muy bien en muchos aspectos. A continuación, el subsecretario de Redes Asistenciales dará a conocer las cifras del día. Muy buenos días. Primero, antes de dar las cifras del día, quisiera dar un reporte acerca de la situación de la red, tanto de hospitales como de la atención primaria, en relación a su respuesta por el frente mal tiempo que ocurrió el día de ayer en la zona central de nuestro país. La red respondió adecuadamente, no hubo grandes problemas, pudimos seguir atendiendo a nuestros pacientes, especialmente a los pacientes por coronavirus, en cuanto a las camas intensivas de nuestro país. Tuvimos algunos problemas menores de inundaciones en patios exteriores de establecimientos de salud
y un problema en particular en el SAPU de Quebrada Verde, en la comuna de Valparaíso, que está siendo solucionado por el personal municipal para poder volver a la atención normal lo antes posible. En cuanto a la situación y el reporte diario de coronavirus, el día de ayer se informaron 3.685 nuevos casos, de los cuales 2.852 fueron personas sintomáticas. Con esto acumulamos 295.532 casos y tenemos ya 261.032 recuperados. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, son 116, con lo cual la cifra asciende a 6.308. En relación a la cantidad de personas que al día de hoy se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, tenemos 2.078 personas y de las cuales hay 385 que se encuentran en un estado crítico. Tenemos 350 ventiladores disponibles que se suman también a los equipos de oxigenoterapia de alto flujo y a las máquinas de anestesia que se encuentran también como respaldo. Esto ha ido aumentando durante los últimos días debido no solamente al descenso que hemos tenido de hospitalizaciones en algunas regiones como la región metropolitana, sino que también a un aumento en la cantidad de ventiladores mecánicos. Ayer mismo fuimos con el ministro y con la subsecretaria Paula Daza a entregar nuevos ventiladores al Hospital de Castro, también para la región, para el Hospital de Puerto Montt y de Osorno. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron de parte de los laboratorios 18.004 exámenes, acumulando ya 1.181.884. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, disponemos de 152 recintos de hospedaje. Ayer mismo en Dalcahue inauguramos una nueva residencia en conjunto con la subsecretaria Paula Daza y el ministro de Salud, acumulando ya 9.952 cupos. Quiero finalmente informar y recordar el teléfono que existe para poder ser contactado de parte de las Seremis de Salud. El teléfono es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte, ministro. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Voy a darle la palabra a la subsecretaria Paula Daza para anunciar medidas excepcionales. Muy buenos días. Queremos anunciar en el día de hoy que vamos a instalar un cordón sanitario en La Tirana debido a la presentación de la fiesta entre el 7 de julio y el 21 de julio. Hoy día está suspendida la fiesta de La Tirana. Sin embargo, hemos visto y se ha visto en la región un desplazamiento de personas hacia La Tirana, lo que es peligroso porque podríamos presentar un brote en una comuna que no cuenta con las instalaciones sanitarias en caso de presentar una situación crítica del punto de vista del coronavirus. Y es por eso que se instalará un cordón sanitario en el sector Bypass Pozo Almonte, también acceso a La Tirana, Ruta 5 Norte, y en Ruta Pintados, La Tirana. En estos 3 puntos se instalará un cordón sanitario que significa que las personas no pueden entrar y tampoco pueden salir a no ser que tengan situaciones muy especiales como el abastecimiento. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Pasamos a las preguntas de la prensa. Primera pregunta, por favor. Buenos días, ministro, subsecretario. Gabriel Alegría de Radio ADN. Bastante polémica han causado vuelos que se estarían haciendo dentro de nuestro país. Por ejemplo, a Calama, una de las comunas más afectadas hoy por el COVID-19, y otros internacionales como por ejemplo a Miami. ¿Cuáles son los protocolos en los vuelos nacionales e internacionales? ¿Se están llevando adelante alguna trazabilidad de las personas que se mueven dentro del país y al extranjero y de quienes retornan también? ¿Cómo se determina finalmente que un vuelo comercial lleno despegue desde Santiago hacia Estados Unidos? Doctora Daza, contestará esa pregunta.
Bueno, con respecto a este punto es muy importante saber que hay distintas recomendaciones que sigue la DGAC de parte de la OMS, de parte de la IATA y también de OASIS, que son la Organización Civil de Aeronáutica Internacional. Son protocolos internacionales que todas las líneas aéreas deben seguir para poder volar. Ahí hay una serie de protocolos y normativas que tanto las líneas aéreas nacionales como internacionales deben seguir. Primero que nada, con respecto al corredor sanitario, antes que las personas se suban al avión, eso significa tener aduana sanitaria, controles. Nosotros tenemos una aduana sanitaria muy estricta a la salida de todos los vuelos de nuestro país, donde las personas deben registrarse y tomar la temperatura y también fiscalizar que no sea una persona que debe estar cumpliendo una cuarentena para poder desplazarse. También es importante decir que estos protocolos deben seguir normas estrictas de desinfección de la línea aérea, mantener el distanciamiento social y el uso de mascarilla. En este sentido, las líneas aéreas nacionales que deben seguir estrictamente y tanto así las líneas aéreas internacionales y todos los vuelos de nuestro país que viajan a Chile o viajan hacia el exterior deben seguir estas normas para poder volar. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Quiero recordar además que los vuelos a Calama se redujeron en más de un 50% en concordancia con el plan que ha presentado la Gran Minería. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muy buenos días, ministros, subsecretarios. Preguntarle respecto a este protocolo de trazabilidad del Ministerio de Salud, ¿cómo se va a aplicar este nuevo protocolo? Y además preguntarle respecto a las personas que se han contratado para realizar esta trazabilidad. ¿Cuántas personas se han contratado y si ya están todas capacitadas para avanzar en esto y si se tiene algún porcentaje de cómo se ha ido avanzando en esta medida en los últimos días? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctora Paula Daza contestará esa pregunta. Bueno, con respecto a la trazabilidad, nosotros queremos ser bien enfática que el plan de trazabilidad partió desde el día 1 en nuestro plan COVID-19. Lo que estamos haciendo ahora es fortalecer el plan de trazabilidad. Yo tengo aquí el protocolo de trazabilidad que ya fue publicado, que está publicado en la página del Ministerio de Salud y ha sido distribuido en todas las unidades de salud, tanto a través de la Seremi de Salud como de la Dirección de Servicio. En relación a eso, hoy día podemos decir que a nivel de la región metropolitana ya tenemos más de un 78,5%, estamos llegando al 80% de trazabilidad de los casos confirmados, de los contactos estrechos. A nivel de las regiones tenemos más de un 80% de trazabilidad que han llevado principalmente la Seremi junto a la atención primaria. También desde la semana pasada se están haciendo la resolución para el traspaso de recursos a la APS y el número de personas que se van a contratar va a depender de cada uno de las APS en coordinación con la Seremi para poder llevar esta trazabilidad. A partir del día de mañana ya vamos a tener la disponibilidad de esta nueva plataforma. Quiero ser enfática, la plataforma que se ocupa es la plataforma del Ministerio de Salud, que es la plataforma de EpiVigila, que ya la usan los referentes de atención primaria para poder notificar los casos confirmados. No es una plataforma nueva, esa plataforma ya la conocen los profesionales de la APS, lo conocen las personas de las direcciones de servicio y los Seremi, porque para la notificación de los casos confirmados y también de los casos probables, tienen que usar esta plataforma. Lo que hace esta plataforma ahora va a permitir poder notificar ahí mismo el contacto estrecho, o sea, inmediatamente apenas se notifique el caso confirmado, el referente de epidemiología va a poder notificar el contacto estrecho y poder hacer la trazabilidad en forma inmediata para poder registrarlo en menos de 24 o 48 horas. Queremos agradecer en forma muy relevante a los Seremis de Salud que han trabajado de una manera muy importante llevando a cabo todo este proceso de trazabilidad y de aislamiento también con respecto al tema de las residencias sanitarias. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. El informe, lo esencial, el informe del Ministerio de Salud, entonces en el Palacio de la Moneda, con 3.685 nuevos casos, 116 personas fallecidas inscritas en las últimas 24 horas en el registro civil. Ese total llega a 6.308. Todavía no ha habido un cambio
en la metodología de conteo o la metodología más bien de información respecto de la cifra de fallecidos, aunque se ha anunciado ya desde el Ministerio de Salud que se está estudiando la posibilidad de hacer ese cambio. Interesante, dos datos que pueden alentar alguna expectativa en torno a una eventual mejoría de la situación, es que estos 3.685 casos se dan en un marco de un poquito más de 18.000 test que se han registrado, informado en las últimas 24 horas, y eso da una positividad de un 20,4%, si es que se saca esa razón con esos dos datos. Y lo segundo es que después de varios días vuelve a haber sobre 300 ventiladores automáticos disponibles, ventiladores mecánicos disponibles. Es 350 la cifra que ha indicado el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. La Pati quería comentar algo del informe, Patricia. No, yo creo que es muy importante combinar la esperanza que nos da esta leve mejoría, como ha dicho el ministro París, con lo que él mismo ha dicho una vez más: nadie ha dicho que hemos ganado. Y la situación sigue siendo grave. Él ha insistido nuevamente en la importancia de las medidas sanitarias, lavarse las manos, el distanciamiento social. Aquí estamos separados por unas paredes. Unas paredes de acrílico muy elegantes. Exacto. Entonces creo que eso es muy importante. Más allá de las cifras alentadoras que señalaba Iván, desgraciadamente en las camas críticas, por ejemplo, desde hace 14 días no ha bajado la ocupación. Son más de 2.000 personas que hoy día siguen estando en la UCI, y por lo tanto es muy importante seguir cuidándonos, más allá de esta leve mejoría que sin duda es una noticia alentadora. De hecho, me lo comentaba el viernes el dueño de una verdulería a la que fui a comprar, y me dijo: es impresionante cómo desde que se comenzó a instalar el asunto de la leve mejoría, gente que no veía desde marzo, me dijo, apareció en el negocio, digamos, porque la gente de alguna manera se entusiasma y se envalentona. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los dos mensajes al mismo tiempo. Quique. Oye, yo le pondría mucho ojo a las cifras de la trazabilidad. Es el principal cambio de estrategia de París versus Mañalich, que en el fondo Mañalich invirtió mucho en la última milla, que son los ventiladores, las camas, UCI, y París está invirtiendo en la trazabilidad, o sea, contactar a detectar a los contagiados y contactar a sus cercanos. Pero lo que sí no tengo claro es el nivel de trazabilidad, porque dicen el 80%, pero ¿de cuántas personas hablamos que trazan? Porque, simple. ¿Cuántos trazadores o cuántos...? No, ¿cuántas personas son trazadas por contagio? Porque, simple, le preguntaron a la Seremi de Salud esta semana, que están en La Vega, están haciendo PCR aleatorio. Claro, y la posibilidad de detectar a una persona que estuvo con un contagiado ahí es prácticamente cero. Y yo te daba el caso esta semana de Corea del Norte. En Corea del Norte, todas las personas que asisten a un lugar abierto tienen que dejar su nombre y su número de teléfono celular. Discoteca, karaoke, que les gusta tanto esto. Como por ejemplo sería La Vega en este caso. Claro, un espacio abierto. Y te da el caso de un tipo que estaba un poquito entusiasmado y un poquito aburrido por la cuarentena, y salió en la noche, estuvo en 3 clubes nocturnos. En 3 clubes nocturnos. O sea, tenía hartas ganas de entretenerse. Sí. Era un coreano jocoso, digamos de alguna manera. Mira lo que hicieron. Dio positivo en el test y rastrearon, gracias a estas inscripciones que hay, a 7.200 personas que habían asistido a esos mismos clubes nocturnos. Que estaban en los mismos lugares, claro. Y 40 de esos 7.200 los confinaron y 40 tenían el test positivo. O sea, a ese nivel, digo, de sofisticación, está en Corea del Norte. Aquí yo creo que en La Vega no se puede trazar a nadie, salvo que son contactos muy estrechos. Ahora, yo entiendo que en La Vega hay un registro y se exige un permiso, además. Pero bueno, Marcela. Sí, no, una cosa muy chica, porque estando de acuerdo con la Patricia, que en el fondo aquí este mensaje de esta leve mejoría, es cierto que la gente lo tiene que tomar como un llamado a seguir cuidándose, pero al mismo tiempo creo que las autoridades tienen que empezar a pensar también cómo empezamos a poner el país en marcha, o sea, qué protocolos se van a seguir para empezar a reabrir. O sea, la gente, claro, quiere las ayudas sociales, todo el mundo entiende que el Estado es el que protege, pero la gente hoy día está desesperada por salir a trabajar, por poder salvar su empresa, por poder salvar su emprendimiento. Entonces creo que si bien el mensaje es a la gente a seguir cuidándose y a no confiarse, a las autoridades sí es a transparentar de qué manera empezamos a funcionar. Creo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene protocolos muy claros, cómo ir cuidando a la población más de riesgo, qué protocolo seguir, pero claramente no podemos seguir por mucho tiempo más con la mayoría de Chile cerrado. Sí, yo creo que es importante lo que dice Marcela,
pero hay que tener en cuenta que las medidas sanitarias son, más bien, las medidas económicas de cuarentena, de confinamiento, son medidas sanitarias, porque si se nos vuelve a disparar el coronavirus, vamos a tener que volver a cerrar y eso va a ser aún peor para la economía. En ese sentido, es muy importante que el viernes el Comité Asesor COVID del Gobierno le presentó al gobierno un protocolo con todas las medidas y cómo debe hacerse el desconfinamiento en las distintas fases. ¿Con qué criterios? Y ahí quisiera agregar algo que comenzó a hacerse el viernes pasado y que va en la línea de lo que dice el Quique de la trazabilidad. El Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile empezó a hacer creo que se llama pooling test, que es que tú juntas un grupo de personas, mezclas sus muestras, tienes 10 personas, mezclas las muestras de estas 10 personas y haces un puro PCR. Si sale negativo, las 10 están libres de contagio. Si sale positivo, entonces hace el test a cada uno de ellos. Y esto puede ir haciendo mucho más rápida la trazabilidad y aislando a la gente mucho antes de que empiecen los contagios. Tengo entendido que esto debiera empezar a hacerse más masivamente. Este es como un ejemplo, porque los que salen positivos del contagiado, a la vez tienes que trazar a los que estuvieron con ese positivo. Exacto. O sea, ahí se va creando la red de... Exacto. Y fíjate que el alcalde Codina hizo un ejercicio bien interesante en Puente Alto, que usando un método donde se inventó la epidemiología, que el problema con el cólera en Londres en 1854, si no me equivoco, que es, él empezó a marcar los datos de los enfermos, de los positivos, y eran todos en torno de las 2 ferias que hay. Y por eso cerró las ferias, y mostró el mapa con las marcas. Entonces, ahí había una red de positivos, que esa red de positivos iba contagiando a otros. Entonces, digo, en una población tan grande y con tanta informalidad en términos de acceso a ferias, veo difícil el tema del trazado, o sea, es súper complejo. Pero la Marcela está poniendo un tema que es súper complicado, porque es razonable pensar en el desconfinamiento y en la recuperación de la actividad, pero por otra parte Estados Unidos capaz que no sea el mejor ejemplo porque estamos viendo lo que está pasando. Puse el ejemplo de los protocolos que fijaron. ¿Te fijas? Entonces ahora yo siento que acá, claro, y si que están llegando a esa situación o no, ese es otro tema, pero los protocolos, porque aquí también, cuando ponía el primer tema, hoy día nadie se atreve a hablar de iniciar el desconfinamiento, porque es un mal tema. Entonces, tampoco nadie se atreve... Claro, porque te acusan inmediatamente efectivamente, o de que estás poniendo la economía por sobre la salud, sin entender que la economía al final también, si no nos ponemos las pilas, nos va a terminar matando a mucha gente de hambre, o el tema del desempleo va a seguir ya en una escalada que no lo vamos a poder controlar en muchísimo tiempo. Poner el país en marcha va a costar mucho, vamos a terminar con un Chile mucho más pobre. Entonces, hoy día también ahí es donde uno echa de menos que los liderazgos políticos pongan estos temas que a lo mejor no les van a dar muchos réditos en redes sociales porque son incómodos, pero hay que empezar a pensar cómo empezamos a salir de esto con todas las medidas sanitarias. También cómo discutir el itinerario electoral, si es bien de loco lo que va a pasar, porque la gente tiene derecho a saber que de aquí a un mes, por los próximos 15 meses, la política va a estar centrada en puras elecciones y votaciones. Por lo tanto, todos estos temas que hoy día estamos viendo, de desempleo, de hambre, de clase media afectada, de mujeres afectadas, van a quedar de nuevo postergados por la agenda política. Nadie dice que, o sea, está bien, ese es el itinerario que tenemos, pero uno esperaría también líderes poniéndonos a conversar. Si el Chile que va a salir es distinto al Chile de noviembre, es Chile distinto al Chile de marzo. Oye, y también es un mal tema ponerlo. Sí. La violencia es una verdad incómoda para todos hoy día. Es una verdad incómoda para el Congreso, que tiene la agenda de seguridad parada, y una verdad incómoda también en algunos minutos para el gobierno. Entonces uno dice, vamos a poner al país en marcha con nuevos escenarios de violencia, con lo que hemos visto estos últimos días en la Araucanía y también en la metropolitana. Entonces, hablar al menos los temas y que haya líderes dispuestos a salir un poquito del Twitter de la semana y poner los temas de fondo. Yo, a diferencia de Marcela, creo que es muy bueno que en los próximos meses tengamos elecciones, sobre todo en este nuevo escenario que fue lo que yo había comenzado a hablar cuando empezó el reporte del ministro París hoy día, que es la decisión del gobierno de promulgar la limitación a la reelección y por lo tanto, a partir de las próximas elecciones que vienen de aquí en adelante, sin duda debiera producirse una
importante renovación de la política. Y para que se produzca esa renovación de la política, es fundamental que en estas elecciones que tendremos de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de parlamentarios, incluso de presidente finalmente, los temas que se van a tener que poner para ser elegidos y lograr que la gente vaya a votar son precisamente los temas que influyen en la ciudadanía. Pero eso no es así cuando hay elecciones, porque si uno ve cuando hay elecciones, al final baja la asistencia al Congreso, las prioridades de la gente quedan en el discurso, pero no en las acciones concretas. Y yo la creo que eso es quiero tener lo una que hacían diferencia, los políticos hasta ahora. Una diferencia los políticos con la que ahora renovación, no Pati. van a poder ser reelegidos. Es decir, yo confío en la renovación de la política. Para eso se requieren dos cosas: que la ciudadanía se entusiasme con la política nuevamente, y eso a su vez requiere tener candidatos y políticos que estén dispuestos a renovar la política y no solo a la pelea política entre ellos. Tenemos el Congreso más renovado de la historia, O sea, este es el Congreso más renovado de la historia, con máscaras nuevas, creo que tuvo mayor cantidad de reemplazo, y uno sinceramente ve que es un Congreso que se ha caracterizado por salir de sus atribuciones, por invadir atribuciones del Ejecutivo, por no poner los temas centrales, por estar dedicado hasta acusar al presidente, al intendente, a la autoridad. Entonces, la renovación en sí misma, por lo menos lo que uno ha visto en el Congreso, creo que no es en sí misma algo positivo, salvo que se renueve bien. Oye, yo tengo, y no a juicio de valor lo que voy a decir, tengo mis dudas respecto a si la ciudadanía va a estar enfocada en unas elecciones, cuando la mala noticia de esto es que el virus no es que se termine un día y se vaya. Exacto. Y cuando dicen fracasó la política de volver a la normalidad en unos países, es que va a fracasar una y otra vez. Salvo los chinos, que agarran a toda la gente, los encierran en sus casas, sanitizan los mercados y nadie puede salir durante no sé cuánto tiempo. En las democracias occidentales no pasa eso. Hay que ver lo que va a pasar, por ejemplo, en República Dominicana. Hay elecciones presidenciales hoy. Además, República Dominicana reabrió sus aeropuertos, sus áreas de turismo. O sea, ¿viste Francia? Francia la tensión fue alta. Entonces, Maya quiere, digo que no es un juicio de valor si a la gente le interesa o no le interesan los procesos electorales, sino que más bien el modo que estamos viviendo es un modo totalmente excepcional. Y lo vamos a vivir. Todas estas elecciones se van a vivir con crisis económica que no se va a acabar hasta el 2023, 2024. Entonces, ya, ¿y la crisis económica cuánto afecta la participación electoral o estos mismos procesos electorales? No, afecta por lo pronto es que se va totalmente, la agenda va a estar concentrada en la economía. O sea, ¿quién va a ser capaz de sacar esto adelante? Lo primero es que vamos a tener que convivir con la pandemia, es decir, por lo menos de aquí a 1 año y medio o 2 años, en Chile no va a haber vacuna, es lo que te dicen todos los expertos. En otros países, ¿Y cómo hacemos para hacer elecciones para incluso meter a la gente a creen votar? más. Es decir, vamos a tener que convivir con la pandemia. Hoy día en CIPER viene un artículo de Claudio Fuentes hablando precisamente y comparando los países donde han habido elecciones en este tiempo, las medidas que hay que tomar y, por lo tanto para la reapertura y que la economía empiece a funcionar, como para la política, vamos a tener que convivir con la pandemia durante largo tiempo. Y creo que vamos, sin duda alguna, a salir de esto como un país muchísimo más pobre, y eso tiene que influir en nuestra política, en nuestra manera de hacer política, en nuestra manera de mirar el país y proponer soluciones a los problemas. Marcela Cubillo. Sí, lo que pasa es que tenemos un itinerario electoral especialmente cargado. Entonces, aquí lo que uno dice, lo que uno echa de menos, al menos la conversación, es que se estén poniendo, o sea, no se le puede poner más racionalidad a todo lo que viene. Piensa que en un mes más se va a estar iniciando, o 1 mes y medio más, la campaña a plebiscito. Creo que en un par de meses la inscripción a las primarias de alcalde. Después inscripción de constituyentes, de gobernadores regionales. Tú misma Marcela, planteaste la semana pasada, tú misma planteaste la posibilidad de, que lo ha planteado otra gente también, de modificar la segunda pregunta del plebiscito y abrir la posibilidad de que se elija un Congreso constituyente. Eso no flota por ninguna parte. O sea, digo, lo planteaste no tú, no es ni siquiera que no flote. A mí lo que me llama la atención es que no se discuta. O sea, que no haya tema. Que no sea tema cómo se hace campaña en estas circunstancias. Que no sea tema que tengamos durante 2 años, de verdad, la incertidumbre, a lo mejor con un proceso constituyente para generar certeza. Entonces,
Yo, más allá de que si la ciudadanía se va a sentir motivada o no por los temas electorales, yo más bien siento que la clase política entera va a estar girando en poco tiempo más a conseguir plata para las campañas y no para cajas de alimentos. Las prioridades van a estar puestas precisamente en la agenda que siempre fue más bien la de los políticos y que no era la de la gente. La Constitución nunca fue una prioridad y ahora le vamos a decir, en un Chile más pobre, que usted va a tener que esperar una nueva Constitución para solucionar sus problemas. Eso no vuela. Pero yo lo que digo, a mí lo que yo echo de menos, Pati, si más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo en las cosas de fondo, lo que yo echo de menos es que dónde están los líderes políticos, al menos discutiendo estos temas de fondo. Yo siento que esta semana, en que era evidente que vamos a salir con un Chile mucho más pobre, con altas tasas de desempleo, la agenda se la copó la semana, la iba a comprar del presidente de vino y el proyecto del postnatal o no postnatal de emergencia. Y los temas más grandes, los que están más allá del día a día, no se están tocando, sino más allá de las posturas que tengamos sobre ello. Yo creo que, a ver, yo no puedo mirar la política como algo aislado de lo que pasa en el país. Cuando te escucho hablar, tengo la sensación de que una cosa son los políticos y sus políticos y lo que ellos hacen, y otra cosa es lo que le pasa a la gente. Eso es lo que tiene a la política completamente desprestigiada. Es decir, yo creo que en este itinerario político que se nos viene hacia adelante, tenemos, y tienen los políticos, una tremenda oportunidad precisamente de poner en el debate los problemas de la gente. A diferencia tuya, yo creo que esta semana hubo un hecho muy importante y que no es de los políticos, que fue que la oposición y el gobierno se pusieron de acuerdo en alargar el postnatal durante la emergencia. Eso era tremendamente importante para miles de familias. Entonces, esos son problemas que son, como tú dices, mucho más relevantes que si el presidente fue o no, cometió un desatino o no en ir a comprar vino. Sí, creo que pero creo que la bueno, política consiste precisamente, y para eso es la política, para ver cómo funcionamos como sociedad, cómo avanzamos hacia una sociedad que tiene que enfrentar temas tan dramáticos como este aumento de la pobreza con que vamos a quedar después de la pandemia y cómo salimos de este nuevo estado, no como estábamos antes, porque claramente antes la desigualdad era de tal magnitud que nos llevó al estallido social. Es decir, esto es una oportunidad para salir mejor del nuevo escenario en que vamos a estar, y si no confiamos en que la gente es capaz de elegir parlamentarios, alcaldes, concejales, que puedan llevar ese camino hacia un buen objetivo, la verdad es que la política no tiene sentido. Yo creo que aquí la elección de alcalde va a ser clave, ¿eh? Yo creo que puede tener una participación importante. A diferencia de los parlamentarios, no sé si vieron la encuesta de criterio esta semana, los parlamentarios no sirven para nada según la gente. Para nada. O sea, en el fondo no ayudan en nada, se llevan la plata, se presentan porque el sueldo es bueno, o sea, y no lo estoy diciendo yo uniéndome a ese coro de crítica a la política, porque considero que la política es básica y esencial. Ahora, sí que han hecho méritos para tener esa evaluación, lo han hecho. Ellos mismos incluso se han escindido de las grandes discusiones apelando precisamente a que no tienen legitimidad, que es una cosa de loco. A ver, pero espérate, porque me está escribiendo un diputado del Frente Amplio. ¿Ya? Y me dice, ¿cuáles son los temas importantes que no se están discutiendo? Me dice, estamos discutiendo corte de servicios básicos, qué pasa con la educación superior en este contexto, cómo abordar las deudas familiares. Hemos aprobado más proyectos que cualquier otro periodo desde la vuelta a la democracia en estos últimos 3 meses. Digo, también tiene un punto yo creo que acá, parlamentario, y ahí ¿no? compartiendo el diagnóstico que hace la Patricia Pulitzer respecto a la política, no comparto de repente los instrumentos. Porque yo creo que el ejemplo del postnatal es justamente un ejemplo... a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que se logró en ese acuerdo, porque precisamente lo que ahí había era un proyecto de parlamentarios que infringía las reglas del juego y por otra parte no focalizaba bien el gasto público porque beneficiaba a la mínima cantidad de mujeres y beneficiaba más a las mujeres de más altos recursos. El gobierno presenta un proyecto que aborda, puede llegar a 850.000 familias, mucho mejor focalizado, que respeta las reglas del juego y en definitiva era un proyecto que era mejor para solucionar un problema. Por lo Pero tanto, lo tiene que negociar porque un grupo de parlamentarios de su propio gobierno, de su propia coalición, no lo apoya. Bueno, por eso es lo que yo vuelvo a decir. Uno echa de menos aquí, y salvo excepciones, porque hubo también parlamentarios que fueron muy claros en, por una parte, yo siento que la votación de los parlamentarios que, por ejemplo, votaron por la inadmisibilidad de ese proyecto es una votación que iba mucho más en concordancia con las necesidades reales de las mujeres en Chile, porque estaban apostando un proyecto que beneficiaba a más mujeres
y que beneficiaba de mayor medida a las mujeres más vulnerables. Y no se dejaron entrar por un coro que era el del minuto con un proyecto que no era el mejor instrumento. Pero, porque en este Chile más Marcela, pobre hay que discutir también cuáles son los mejores instrumentos. Y cumplir las reglas del juego también es importante. Entonces, cuando uno ve un Congreso que está con muchos parlamentarios decididos a infringirla, creo que también se dio una mala señal, porque el gobierno tiene también que dar una señal dispuesta a hacer cumplir las reglas del juego y a ejercer sus propias atribuciones. Ojo que Ignacio Briones también felicita al Congreso hoy día. En una entrevista a la María José Ochoa en La Tercera. Yo creo Patricia Politzer. que yo tengo una mirada distinta a Marcela en el postnatal. Claramente el postnatal de emergencia tenía apoyo mayoritario, justamente así se vio en la Cámara de Diputados, y el riesgo ¿Lo hace bueno de que eso? esto pase. No, ¿Lo hace focalizado? El problema que tiene el postnatal es haberse demorado 2 o 3 semanas más de lo que podría haberse demorado si desde el comienzo el gobierno hubiera estado dispuesto a decir no queremos justamente que no se cumplan las reglas, que quizás aquí hay un problema de inadmisibilidad, y haber propuesto el mismo proyecto que finalmente se produjo esta semana. Entonces, creo que las cosas son más complejas que simplemente decir esto era inadmisible porque solo el presidente tiene la facultad de presentar proyectos que impliquen gastos, cosa que habían distintas visiones. Lo importante es decir, aquí se llegó a un acuerdo. Ojalá el gobierno hubiera hecho esto 2 o 3 semanas antes y hubiéramos perdido bastante menos tiempo en llegar al punto. Se había llegado a un acuerdo económico que quedó sobrepasado al tiro también. Entonces también hay que empezar a mirar, porque ese acuerdo que celebramos tanto, a los 2 minutos uno ya ve la democracia cristiana pidiendo que se gaste más de lo que se acordó ahí, se incorpora lo de las pensiones, se incorpora el postnatal que no estaba en el acuerdo. Entonces, poner la pelota al piso de repente y decir, el tema de las pensiones porque la realidad Quique. es más fuerte. Quique. No, te digo, el tema de las pensiones está ahí. Sí. Está dando bote, o sea, no se ha cerrado ni una puerta a eso. ¿A qué? Al retiro. El retiro de los fondos. Están discutiendo métodos, pero no es que, digamos ya, eso se zanjó, no hay discusión al respecto, no, está abierto. Yo tengo entendido que se va a empezar a... Es decir, primero tengo entendido que, creo que hoy mismo, el gobierno va a dar a conocer medidas para la clase media. Una hora más. Por lo tanto, el objetivo del retiro del 10%, si las medidas son buenas para ese sector de la población, debería descomprimirse. Y lo yo no segundo, sé, yo creo que hay una cuestión bien política y lo dice Uthoff. Dice que es el tema, el uso político, sí. y Uthoff no es precisamente derecha, que el uso político del sistema de las pensiones. Ya, pero justamente para quienes quieren reforma a las pensiones, no les viene bien esta discusión, y lo que se supone que debiera pasar a partir de esta semana es que se empiece a discutir en serio la reforma a las pensiones. ¿Marcela? Sí, yo creo que a ver, de nuevo, había un consenso antes de esta crisis que se había llegado, que era que había que trabajar por mejores pensiones y que más ahorro significaba mejores pensiones. Entonces, ojalá que al abordar esta crisis con todo lo que tiene, no dejemos, por así decirlo, no tiremos a la basura ese consenso que ya se había logrado a nivel nacional. Ya, pero ¿qué es lo importante en tu opinión? ¿Qué cosas deberían efectivamente ponerse sobre la mesa? A ver, yo creo que acá, ante una semana que estuvo marcado por la crisis económica y por la crisis de desempleo, me parece que se tiene que hablar de qué manera ponemos el país en marcha, de fondo, más allá de medidas concretas como la que te señala ese diputado, que por supuesto que la están tomando. Número 2, creo que la violencia no puede seguir siendo un tema tabú y hay que abordarlo si queremos de verdad salir adelante y poner el país en marcha. Y número 3, creo que hay que conversar sobre el itinerario electoral. O sea, no puede ser que de repente nos encontremos con los desafíos electorales y que de verdad la agenda se mueva mucho más a temas políticos y no soluciones concretas. ¿Pero qué propondrías en términos electorales? ¿Qué cambio? No, yo no digo cambio, pero a mí me parece increíble que no se hable. O sea, creo que el único que lo planteó fue Heraldo Muñoz en una entrevista para empezar a decir... ¿Los plazos son los...? Yo creo que hay que... No sé si pensar que se le pueda poner más racionalidad. Tenemos 15 meses plagados de elecciones. Cada 2 meses vamos a estar contando inscribiendo... primarias y todo eso, concentrarla, no tengo idea si en la fecha, no estar cada 2 minutos inscribiendo primaria, porque eso implica que todos los partidos y los políticos en general van a estar mucho más preocupados de sacar adelante sus candidaturas o las candidaturas de la gente de su partido, o van a poder estar hablando de los temas de la gente, como dice Patricia, pero de ya que estemos de verdad poniendo esa agenda o las soluciones concretas, no sé, el gasto público que va a implicar. Las elecciones tenéis 2 posibilidades, nomás no son infinitas, ¿se hacen o no se hacen?
o se racionalizan los tiempos o los itinerarios. Y creo que sí, incorporar la segunda pregunta al plebiscito de un Congreso Constituyente, bueno, yo soy tremendamente partidaria porque creo que eso evitaría al menos la inseguridad de tener la inestabilidad constitucional por mucho tiempo y tener al Congreso ejerciendo su atribución. Marcela, el acuerdo de noviembre. Sí, no, por eso, si eso es parte de un acuerdo, si todo esto tiene que ser con acuerdo. Pero además el acuerdo de noviembre, quienes primero lo incumplieron a mi juicio, fueron quienes después del acuerdo de noviembre optaron por el rechazo en el plebiscito. No, era un acuerdo por la paz y nueva constitución. Y nueva justo después de eso, y nueva la violencia, constitución. Entonces, la violencia... Una. Es decir, si uno hace un acuerdo en el cual se aprueba trabajar por la paz y una nueva constitución, y al día siguiente parte de los que firmaron ese acuerdo te dicen, no, yo estoy por el rechazo. O sea, ya que entran pero si el acuerdo implicaba dos preguntas, apruebo o rechazo, ese fue el acuerdo. O sea, ¿cómo no va a ser legítimo elegir una sobre la otra? A mí lo que me parece que incumplió el acuerdo es que después de eso no hubo nunca un compromiso contra la violencia. Después de eso se acusó al presidente de la República por ejercer sus atribuciones, al intendente de la región metropolitana y al ministro del Interior por ejercer las atribuciones contra la violencia. Y jueves y viernes en la madrugada hubo incidentes graves. Murió un joven en Melipilla. Era un llamado súper organizado, ojo. Sí. Como estamos muy pendientes del coronavirus, esta cuestión se ha organizando hace rato. La protesta del 2 y 3 de julio del 86. Murió una persona, quemaron buses. Así es. ¿No? Y lo que está pasando en la Araucanía, eso es totalmente Y la agenda de seguridad está muy parada en el Congreso. Entonces uno entiende que los parlamentarios que están dedicados a las comisiones de salud, haciendo economía, están con mucho trabajo. Pero la agenda de seguridad ciudadana, la ley antiencapuchados, la de control de armas, de combate al narcotráfico, de inteligencia, no se entiende que no avance a un paso mucho mayor. Yo no tengo ningún problema en señalar que estoy total y absolutamente en contra de la violencia, no me complica ni un segundo. Sí me complica los ciegos que somos, y aquí hablo de toda la clase política, respecto de la Araucanía. Es decir, la Araucanía solo nos preocupa cuando estalla el problema. Tenemos, creo que son 10 presos en huelga de hambre. En huelga de hambre. Hace 2 meses, es decir, una situación compleja. Tenemos los atentados y había una agenda de este gobierno que la encabezó el ministro Moreno para avanzar en solucionar el conflicto grave que hay en la Araucanía, y esa agenda quedó completamente olvidada y solo pensamos en el tema de seguridad y si vamos a mandar más efectivos militares, más carabineros, más qué. Oye, es decir, creo que es fundamental hacerse cargo tanto de los atentados como de la situación de los presos en huelga de hambre que están pidiendo ir a pasar la pandemia a sus comunidades. La mayoría de ellos está solo en prisión preventiva. Bueno, ayer había un testimonio desgarrador de una víctima de la Araucanía por el atentado de corrupción a su emprendimiento. O sea, la verdad que la violencia, ahí, no sé, a ratos parece que uno no entiende que no sea noticia principal del día o de la y que no sea preocupación principal del gobierno. Y de la retomar su agenda también. Déjame hacer una pregunta a la Marcela Cubillos, porque ya que mencionamos el tema de seguridad que tiene que ver con el Ministerio del Interior, Marcela, ¿tú estás de acuerdo con la presidenta de tu partido sobre la conducción política endeble y la desafección creciente de la UDI con el gobierno? Yo entiendo lo que ha dicho Jacqueline Van Rysselberghe y un poco la sensación también de muchos parlamentarios y alcaldes de la UDI. Lo que yo creo que uno busca cuando está reclamando o queriendo más conducción, a mí me parece que es que cuando hay parlamentarios que invaden atribuciones, uno quiere del Ejecutivo una decisión clara en cuidar y en ejercer sus atribuciones. Cuando hay parlamentarios que están poniendo temas más populistas, uno quiere que haya del gobierno una... Como, bueno, estamos celebrando la Copa América, ¿no es cierto? Poner la pelota al piso y decir, a ver, ¿cuál es el mejor instrumento en determinado momento? Y eso, evidentemente, tiene que ser un rol coordinador desde el gobierno que se tiene que seguir potenciando. ¿Y que es tan débil? ¿Está débil? Yo comparto la frustración de ella, la entiendo, y creo que siempre hay mucho espacio para mejorar. Yo le tengo fe, mucha fe, lo conozco desde que éramos diputados, a Claudio Alvarado, que yo creo que puede ir ejerciendo cada vez un rol
político más importante en esa materia de conducción. Ahí estamos poniendo en pantalla la entrevista de Paula Valenzuela a Jacqueline Van Rysselberghe. El problema de la UDI es con la conducción política del gobierno. Se publicó el viernes en la noche y dejó la polvareda, como decíamos al principio del programa, durante todo el fin de semana. Cortito, Pati Politzer. Yo creo que el gran enojo de la presidenta de la UDI tiene está en el próximo bloque a propósito. Tiene que ver, a mi juicio, con la decisión del presidente de no vetar la ley del límite a la reelección y obligar a que ningún alcalde pueda ser reelegido si ya cumplió con el periodo que le correspondía, que son 12 años, es decir, no es poco. Y en ese sentido, la UDI, según sus cálculos aritméticos, sería el partido más perjudicado. Y aquí, Marcela, una vez más, en este tema vemos cómo los políticos se miran su calculadora, se miran a sí mismos, ven cómo van las cuentas, en vez de mirar que esto puede producir. La política... Sé que hay algo más porque le afectaron las reglas del juego en el medio del proceso. O sea, no, aquí en medio del proceso, si el proceso no ha comenzado. Desafortunadamente no podemos abrir ese debate. Pero el proceso no ha comenzado. No, para ellos sí, pues si tienen que ahora en septiembre poco menos inscribirse para las primarias. O lo que sí en septiembre todavía no llegamos. Sí recomiendo la alusión que hace Ignacio Briones hoy día en la entrevista en La Tercera a la política profesional. Es muy buena. Que dice que los políticos profesionales tienen sus propios códigos, sus propias maneras y sus propios tiempos, además. A propósito, políticos profesionales, en el siguiente bloque faltan 6 minutos para las 12 del día. Estamos haciendo Mesa Central domingo acá en la pantalla del 13 y lo que prometíamos, estamos en transmisión simultánea con Tele 13 Radio. Llevan en pantalla a 2 de los participantes del panel con que nos ocupamos ahora de la política en nuestro país. El senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Senador, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está, Iván? Muchas gracias por estar acá nuevamente. Gracias. El diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Bien, Iván, gracias por la invitación. Y conectados telemáticamente, la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI. Además, ¿cómo está, senadora? Ya, en algún momento más, justo se nos parece que se nos congeló. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí sí. Y el diputado Gabriel Boric, que está en Magallanes. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenos días. Ahora estamos bien. ¿Cómo está, diputado? Hola, un gusto, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quiero partir por la senadora Van Rysselberghe porque, oiga, su entrevista en T13.cl ha traído muchísima repercusión. Y yo quiero preguntarle si está realmente, si está totalmente convencida y segura de la desafección tan profunda que está exponiendo en esa entrevista que publicamos el viernes en la noche, senadora. O si de alguna manera en estas 48 horas se ha abuenado un poco con el gobierno. Es que ¿saben lo que pasa? Acá no se trata ni de abuenarse ni de enojarse. Esto es al final son conductas que van sembrando en el tiempo afectos, desafectos, que van formando un camino en el fondo. Y yo creo que acá efectivamente nosotros somos un partido de gobierno, nosotros vamos a seguir nuestra esencia de seguir apoyando al gobierno porque entendemos que si al gobierno le va bien, al país le va a ir bien, pero creemos que efectivamente la conducción política de este gobierno, sobre todo en este último tiempo, ha adolecido de bastante deficiencia, ha estado bastante confusa. Y desde esa perspectiva, nosotros creemos que eso claramente hay espacio para mejorarlo, pero genera problemas dentro de la coalición y en la relación que nosotros tenemos con el gobierno. Pero ¿cómo se mejora, senadora, una conducción política que en sus palabras está bastante endeble? ¿Se mejora con un cambio? ¿Se mejora solo con un cambio de actitud? ¿Es posible eso? ¿Cuál es el remedio para eso? No lo sé. Sí, en el fondo también el gobierno tiene que ver si comparte el diagnóstico. Yo estoy diciendo algo que es bastante generalizado dentro de las filas de nuestro partido. Acá lo que sucede es que nosotros creemos firmemente en que hay que defender la institucionalidad. Y por eso cuando se presentan proyectos que desde nuestra perspectiva y a todas luces son inadmisibles, nosotros defendemos esa inadmisibilidad. Como fue en el caso, por ejemplo, del postnatal de emergencia.
ese proyecto era inadmisible porque no puede el Parlamento estar manejando las platas de fiscales. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Y el Ejecutivo dijo que eso no era viable porque no habían recursos que pudieran sustentar una cosa más. Nosotros le creímos al gobierno, ¿ah? Y por lo tanto defendimos la inadmisibilidad. Sin embargo, después en el camino se presenta un proyecto que yo me alegro que se haya presentado, que es muy similar a lo que se dijo en un comienzo. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si es así, entonces ¿por qué no hacen un buen análisis al principio y no lo dicen desde un comienzo y nos evitamos todo este trámite? Porque al final del día, la verdad es que por un camino un poco distinto, pero es más o menos lo mismo que se le había pedido al gobierno en un principio. Entonces, cuando uno tiene un gobierno que dice sí y que dice no, pero termina diciendo sí siempre, entonces nosotros decimos, bueno, ya no es una cosa un poquito predecible, porque nadie puede ya no darse cuenta de que efectivamente hay un problema, como lo hay hoy día en la clase media, hay un problema en las mujeres con niños pequeños que no tienen dónde dejar sus niños. Se llegó a un acuerdo, y yo me alegro que se haya llegado a un acuerdo de que había un fondo COVID y que hagamos uso de ese fondo COVID para poder ir solucionando los distintos problemas que estamos viendo, como en el caso, por ejemplo, que estamos pendientes de la clase media. Y avancemos. Pero quien está llamado a manejar esos recursos es justamente el gobierno. Ellos tienen la iniciativa legal. Que esa iniciativa se respete, no solo en este gobierno, sino en cualquiera, porque si no la institucionalidad se deteriora y eso es malo para los países. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos que está medio perdido. Vamos a ir dando la palabra, porque se la está pidiendo Gabriel Boric allá en Magallanes, también Álvaro Elizalde acá. Gabriel. Bueno, un gusto saludar a todo el panel, a quienes nos están viendo hoy día y decirle a la senadora Van Rysselberghe respecto al postnatal de emergencia que esto no hay que verlo solamente de la perspectiva de la problemática política y la disputa que se dio al interior del Parlamento, en donde, por cierto, cabe destacar la pega que hicieron Gael Jomans, Marcelo Díaz, Maite Orsini, Marcela Sabat, Paulina Núñez, el diputado Fuenzalía, para empujar este proyecto, y por cierto, las muchísimas organizaciones de mujeres que lo empujaron también desde los diferentes territorios. Acá estamos hablando de un problema respecto de cuál es el rol del Estado en estos tiempos. Porque la crítica de la derecha, escuchaba recién a la señora Cubillos hablar de la focalización. Y el problema que tenemos hoy día es que la idea extrema de focalización que tiene parte de la derecha en Chile está dejando fuera de los necesarios apoyos a la clase media. Está dejando fuera a madres trabajadoras, a familias enteras que han visto cortados o disminuidos significativamente sus fuentes de ingresos, y que además el Estado los obliga a exponerse por volver a trabajar a la enfermedad. Y por lo tanto el postnatal de emergencia es un triunfo también en ese sentido, es un triunfo que se logra porque el gobierno se ve finalmente, por la presión de la sociedad y del Parlamento que empuja esta agenda, a establecer un sistema de seguridad social mucho más inclusivo y abarcador que el que teníamos antes. Y eso es una buena noticia. Ahora, respecto al postnatal de emergencia, yo creo importante hacer dos prevenciones. Uno, que advertirle desde ya a las ISAPRES que vamos a estar muy atentos a que los planes de las mujeres no se vean castigados al alza, y en ISAPRE, bueno, y por cierto también vamos a estar revisando cómo se otorgan las prestaciones en FONASA, por esto, porque acá también hay una lógica que es preocupante, que hay que pensarla de largo plazo, que es entender la maternidad y el postnatal como una enfermedad. Yo creo que ese, en términos conceptuales, es un retroceso. Se entiende la urgencia en este momento, pero tenemos que ser muy claros que el postnatal no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino que tiene que haber una corresponsabilidad, y cuando se entiende como enfermedad mirado solo desde el punto de vista de la carga que significa el embarazo para el Estado, yo creo que ahí hay un retroceso. Ahora, el acuerdo yo creo que es positivo. Felicitaciones a quienes avanzaron, en particular a las diputadas que lo impulsaron desde la Cámara y a las organizaciones de mujeres. Quiero, para que vayamos ordenando el debate, quiero volver al tema de la relación entre la UDI y el gobierno con el diputado Desbordes, porque la senadora Van Rysselberghe, en la entrevista que mencionábamos, dice que la desafección de la UDI hacia el gobierno va creciendo, diputado Mario,
y dice, para mí, por ejemplo, resulta francamente impresentable, perdón que la cite estando ahí, senadora, que la señora de un ministro del comité político vote en contra del gobierno. Se refiere a la diputada Paulina Núñez, que está casada con el ministro Cristian Monkeberg, que es de su partido. Entonces, le quiero preguntar su opinión sobre eso. Y lo primero, tendrá que ver el tema de la desafección en la UDI con el gobierno. Yo no soy ni parte de la UDI, ni tampoco vocero del gobierno para esto. Yo no comparto las declaraciones de la senadora. Yo creo que el comité político es un comité político que está funcionando bastante bien. Ha logrado un acuerdo transversal, que creo que es el acuerdo más importante en décadas. Yo creo que se está haciendo bien la pega. Lo segundo, de verdad, no entiendo la declaración de la senadora. La diputada Núñez es una destacadísima parlamentaria, una mujer con mucha capacidad. No es la señora D. No es la señora D, y por lo tanto a mí no me gusta esa declaración. Yo creo que se equivocó la senadora. Es hasta un poco machista. Porque, ¿por qué tiene que controlar el ministro a su señora? Si esa es una cuestión que yo no logro entender. Pero con todo, vamos al punto de las admisibilidades o inconstitucionalidades, que no es lo mismo, como conversábamos con Álvaro recién. Este es un debate bien, no de parte de la senadora Van Rysselberghe, que quiero ser muy claro, no de parte de ella. Pero hay un sector de mi coalición que ha tomado esto con mucho humo y de manera muy mañosa, ¿cierto? Porque cuando me dicen, oiga, usted no puede transgredir la Constitución, yo estoy de acuerdo, yo no he presentado proyectos inconstitucionales, pero uno dice, esta persona entonces está impoluta, no ha presentado nunca un proyecto constitucional. Yo veo las declaraciones del presidente Bópoli en un diario también, y me parece que lo mínimo entonces es que quien apunta con el dedo no lo haya hecho, ¿no? Resulta que el senador Kast tiene el proyecto de la ley Machuca, que fue declarado inadmisible por inconstitucional, 2 veces, no una. El jefe de bancada, el diputado Groscoque, más de un proyecto inconstitucional. La diputada Hoffman, la jefa de bancada de la UDI, que ha sido tan dura con los que no respetan la Constitución, tiene hoy día en trámite un proyecto completamente inconstitucional porque deroga gasto fiscal. Entonces, lo que yo pido aquí, seamos responsables en el debate, tratemos entonces de llegar a un acuerdo en que se respete la Constitución, estoy completamente de acuerdo con eso, pero no hagamos esta caricatura de los buenos y los malos, de los irresponsables versus los responsables, porque al final del día las cosas están ahí escritas y queda muy rápido en evidencia que el más duro, el que apunta con el dedo con más fuerza, no tiene ninguna moral para hacerlo. Entonces, por favor, no desprestigiemos más la política, no ensuciamos más la política con este tipo de cosas que creo que finalmente dañan a todos por parejo, no solamente al que hace la denuncia o al denunciado. Yo espero que tomemos esto de una vez por todas en serio. Renovación Nacional propone que respetemos lo que señale la Secretaría y después la mesa de la Cámara. Nosotros no vamos a intentar revertir declaraciones de inadmisibilidad, y al mismo tiempo hemos propuesto un proyecto de ley que busca zanjar esto con una alternativa. Había 2 alternativas, que se pudiera apelar de manera rápida, un fast track al TC, y la otra posibilidad es subirle los quórum a las revisiones de admisibilidad, y por lo tanto queremos que esto se solucione, pero no hagamos esta pelea artificial muy mañosa por lo demás, en donde uno pretende ser los buenos, los correctos, los limpios, en circunstancias que han caído en lo mismo que acusan más de una vez. Entonces, no sigamos desprestigiando la política, por favor. Va a tener la oportunidad la senadora Van Rysselberghe de contestar en un momento más. El senador Elizalde está aquí comiendo cabrita viendo esto, ¿no? ¿Qué piensa de lo que plantea Mario Desbordes en torno a la inconstitucionalidad y también en la conducción política del gobierno? ¿Qué le parece a usted? A ver, 3 cosas. En primer lugar, respecto de la admisibilidad, yo creo que se ha generado un debate artificial, porque estadísticamente no se han presentado en el último tiempo más proyectos inadmisibles que en el pasado. Y la propia institucionalidad establece formas para resolver el tema de las admisibilidades. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a lo que dijo la senadora Van Rysselberghe, estoy de acuerdo con ella en un punto y completamente desacuerdo en otro. Por lo general estoy en desacuerdo con la senadora Van Rysselberghe, sí, pero estoy de acuerdo en el siguiente punto, y es que efectivamente el gobierno se da una tremenda vuelta para tardíamente finalmente acoger las propuestas que hemos formulado desde la oposición y también desde sectores del oficialismo que son imprescindibles para enfrentar la crisis, llegando tarde. El ejemplo es lo que ocurrió con el postnatal, porque este es un proyecto que lleva meses y finalmente el gobierno dijo que no, cuestionó su admisibilidad, se da la tremenda vuelta y finalmente acoge la propuesta. Ocurrió lo mismo con el ingreso familiar de emergencia. Dijimos que no podía tener un monto decreciente, que su cobertura era insuficiente y que su monto también era insuficiente. El gobierno dijo que no, finalmente en el diálogo que se estableció con los partidos de oposición acogió ir corrigiendo al menos parcialmente esos problemas. Entonces, yo creo que sería bueno que el gobierno se anticipara y no actuara tardíamente, porque si actuamos tardíamente no se generan condiciones para que haya protección social que nos permita enfrentar la pandemia.
Y lo último, y en lo que estoy completamente en desacuerdo, no es lo que dijo ahora, sino que lo que dijo en la entrevista, me parece que es machista pretender que una diputada que por su propio mérito está en la Cámara tenga que poco más que seguir las órdenes de su marido. Estamos en el siglo XXI, las mujeres tienen opinión propia y tiene que ser respetada. La frase en cuestión, la repito, es: me parece francamente impresentable que la señora, un ministro del Comité Político, vote en contra del gobierno, senadora Van Rieselberghe. ¿Qué piensa de la crítica que se hace desde acá? A ver, lo que pasa es que yo creo que se quedan en la superficie, porque podría ser al revés. Podría ser que fuera una ministra y el marido hubiese sido parlamentario. No me refiero a que sea hombre o mujer, podría ser el hijo, no sé. Aquí hay una relación de afecto, hay una relación de convivencia, de donde debiera haber una cierta influencia entre ambos para poder, de complicidad. Ambos son autoridades de un gobierno, ambos trabajan con un mismo objetivo, son miembros de un mismo partido, tienen por lo menos desde esa perspectiva, objetivos relativamente comunes. Y resulta que y aquí hay una clara contravención de un parlamentario de gobierno contra el gobierno con el que está. Yo creo que en general, y lo he dicho públicamente, en general los parlamentarios de gobierno debieran tener cierta disciplina mínima en torno a ciertos comportamientos de lealtad con el gobierno. Creo yo. Creo que por lo menos debieran no levantar proyectos en donde claramente el gobierno está pidiendo que nos ordenemos. Pero me parece que este orden que debiese existir es aún mucho más responsable por un tema de prudencia cuando tú tienes una relación de algún tipo directa con un miembro del gabinete político, ni siquiera con cualquier ministro, es decir, con un ministro del comité político, en donde se toman este tipo de decisiones y a quienes se les encarga que puedan ayudar a conducir las decisiones políticas de cada coalición. Entonces, la verdad es que a nosotros lo que nos tiene medio cansados es que acá de repente se actúa como si fuese de oposición al gobierno y claramente no hay y da exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros decimos, es difícil para nosotros poder entender que hayan parlamentarios o dirigentes políticos que estén dispuestos, que puedan tener una moneda con dos caras, que pueda tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor de ser gobierno y lo mejor de ser oposición. Me parece que eso no es razonable. Acá ser gobierno tiene la posibilidad de estar y de ayudar y de apoyar a quien está haciendo la gestión y sacando adelante, de poder impulsar las ideas en que nosotros creemos a través del Poder Ejecutivo. Pero también tiene ciertos costos que significa respaldar al gobierno de turno. Y eso, la verdad, es que creo que tiene que estar claramente, es decir, tiene que verse claramente, en general en las coaliciones, pero más aún quienes tienen una relación directa con el gobierno. Es decir, a mí de verdad me parece impresentable. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir, no tiene nada que ver con que sea mujer u hombre, tiene que ver con un tema por último, de prudencia, impulsar lo que nosotros decimos, porque no es primera vez, ha sido una actitud contumaz, en donde sistemáticamente se apoyan proyectos que son inadmisibles y que el gobierno pide que no sean, que haya una actitud relativamente uniforme. Entonces, acá no hay superioridades morales ni buenos ni malos. Acá no hay los que se preocupan de las personas y los que no se preocupan. Acá todos los que estamos en la actividad política, creo yo, o la gran mayoría, estamos en esto porque entendemos que es una actividad que es importante y que tiene que ser diversa, que no tienen que estar representadas todas las miradas, porque en una sociedad hay diversidad de miradas. Pero esa diversidad de miradas tienen que estar enmarcadas dentro de las reglas del juego que nos rigen. Y si todos los ciudadanos de Chile tienen que respetar la Constitución y las leyes, con mayor razón aún los parlamentarios, que son los que hacen las leyes. Entonces nos llama la atención que en un proyecto que es claramente inconstitucional se mantenga la actitud, como dije, contumaz de impulsarlo independientemente de su inadmisibilidad, por el solo hecho de querer ser popular. Eso, en cualquier país, aquí y en la Quebrada Lají,
es populismo puro. Ya, ahí estamos mezclando los temas, pero voy a ir al tiro con el diputado Boric, que está pidiendo la palabra, pero quiero preguntarle a Mario Desbordes antes si se siente aludido, porque francamente está diciendo que aquí hay algunos que se sienten representantes de una derecha más social, que ha sido precisamente su propia definición. Aquí hay algunos que se comportan como si fueran de oposición y hay algunos que quieren lo mejor de ser gobierno y lo mejor de ser oposición. Diputado Desbordes. No, yo no me siento aludido, obviamente. Con la senadora tengo una muy buena relación. Fui muy claro respecto de que ella no es de las que ha estado apuntando con el dedo a quienes tienen proyectos inadmisibles, teniéndolos también. No además, se siente aludido, ¿verdad? No, en absoluto. A ver, yo no he presentado proyectos inadmisibles, yo no he firmado ningún documento en donde ponga en aprieto a mi gobierno y, por ejemplo, el episodio de hace 2 semanas que tan discutido respecto de abrirnos a la posibilidad de analizar el uso de una parte, ¿cierto?, de los fondos provisionales, pensando siempre en que hay que devolver lo que era lo último, ¿no es cierto?, si es que no había otra alternativa, y hubo unas reacciones destempladas, inmediatamente se me trata de populista. Los hechos demuestran, y en este minuto el presidente de la República va a anunciar medidas para la clase media, que las respuestas que se me dieron eran completamente desenchufadas de la realidad. Cuando a mí me dice públicamente algún colega de la coalición, oiga, eso ya está solucionado, por favor. Cuando me dice populista, ¿no es cierto?, alguien de la coalición, yo lo lamento mucho, porque yo lo que estoy planteando es, discutamos esta posibilidad. Cuando lo digo yo es populismo, cuando lo dice Ramos, Joseph Ramos, un destacadísimo economista, bueno, puede ser. Cuando lo dice José Gregorio, pucha, algo que podríamos evaluar. Cuando lo dice Salvador Valdés, mira, por favor, entonces es algo que... ¿Y cuando lo dice Joaquín Lavín? Cuando lo dice Joaquín Lavín, seamos más respetuosos. Mire, quiero decírselo muy claro. No había en el acuerdo medidas para la clase media que estaba quedando fuera del IFE. El acuerdo es extraordinariamente bueno, yo lo respaldo y lo apoyo. Ninguna de mis declaraciones no ha partido de reconocer la calidad del acuerdo y valorar el trabajo del Comité Político y del ministro Briones con nombre y apellido. Pero al mismo tiempo he dicho, no hay, hasta ahora, en un ratito más se van a anunciar algunas, no hay en ese acuerdo medidas para miles de familias de clase media que están quedando fuera. Y si no hubiera puesto este punto sobre la mesa, no estaríamos anunciando lo que se está anunciando ahora. Así que mire, feliz de haber sido para algunos populistas durante estos días, y lo que he dicho una y otra vez, ojalá no se toquen los fondos de pensiones y haya otras medidas. El presidente ha escuchado, el gobierno ha escuchado y se van a hacer los anuncios ahora. Lo único que yo vuelvo a pedir, no partamos de la descalificación lamentable de este es populista, este es aquí, por favor, respetémonos entre nosotros, elevemos el debate, demostremos a la ciudadanía que no somos los... no sé, como que no somos lo que muchas encuestas dicen que la gente cree de nosotros. Demostrémoselo a la gente con un poco más de respeto, yo creo que es esencial. Vamos con el diputado Boric, allá en Magallanes. Gabriel. Mira, yo creo que evidentemente los dichos de la senadora Van Rieselberghe sobre Paulina Núñez son inaceptables y redundan en un machismo que es muy, muy propio de la UDI, pero que también está arraigado en la mayoría de la sociedad. Y ahí todos tenemos que preguntarnos cómo vamos cambiando esas prácticas. Y lo mejor es preguntarse y no tratar de justificarlo enredándose. Pero yo creo que a la gente que nos está viendo, a la gente que lo está pasando mal, le interesa bien poco las peleas y los epítetos al interior de la derecha chilena o entre la oposición y el gobierno. Y la preocupación que hoy día existe es, por ejemplo, en una clase media que se ha develado mucho más precarizada de lo que desde el discurso oficial se venía diciendo durante mucho tiempo. Ha mostrado un Chile mucho más endeble de lo que se venía diciendo desde el discurso oficial hacia afuera. ¿Por qué? Imagínense, quiero ponerle 2 ejemplos. Uno, una pareja de adultos mayores que tienen un poquito más de la pensión básica solidaria. Y por lo tanto, ya con tener un poquito más de la pensión básica solidaria, no alcanzan a postular al FOGAPE, puesto que el FOGAPE son 100.000 pesos por persona. Al IFE. Cuyas redes familiares, producto de que la crisis ha golpeado los ingresos de muchísima gente, se ven también afectadas. Y por lo tanto, tienen que sobrevivir con un poquito más de la pensión básica solidaria, un poquito más de 200.000 pesos mensuales, que no da para pagar el arriendo, que no da para los gastos básicos, que no da para alimentarse. Y se da cuenta que el gobierno el Estado no está llegando a apoyar a esas familias de adultos mayores. El caso de las pymes. Una pyme que le cuesta muchísimo acceder al FOGAPE, ahora ha mejorado un poco, pero partió muy lento. Que le cuesta acceder al FOGAPE porque los bancos, a quienes el gobierno no quiso exigirles mediante la ley que
fueran, que otorgaran los préstamos de manera inmediata sin una evaluación de riesgos draconiana como están haciendo el día de hoy, también se ve en una situación complicadísima. Entonces, lo que yo creo que nos preguntemos es cuánto de las medidas que se están tomando son solamente respecto de la emergencia y cuánto va a permanecer. Porque como bien decía hoy día en una columna Daniel Matamala, Chile tiene que pasar, desde mi punto de vista por lo menos, de ser un Estado prestamista, un Estado que acude cuando solamente hay una urgencia, a un Estado garante de derechos sociales. Y yo creo que hoy día ese tren ya partió. Con la unificación de los sistemas de salud, yo creo que ya está a puertas, y nosotros lo presentamos en el programa presidencial de Beatriz Sánchez y vamos a insistir en eso, ojalá con una amplia mayoría también en la oposición, que se terminen las ISAPRE y que avancemos hacia un seguro único de salud que sea público. El sistema de pensiones evidentemente tiene que cambiar, las AFP ya no dan para más. Y por lo tanto, la discusión respecto a los fondos de pensiones tiene que ver con que la gente sabe que va a recibir una pensión de miseria en un par de años más, o cuando se jubile. Y por lo tanto dice, bueno, si tengo que ahorrar esa plata la necesito ahora. Hoy día es necesario. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer como Frente Amplio es que pueda haber un retiro, pero que además se cree paralelamente un fondo colectivo de pensiones que compense posteriormente ese retiro. Que no sea solamente con cargo al Estado, sino también al empleador, y aprovechar este momento de crisis para ir transformando poco a poco el Estado, que hoy día está cubriendo a cerca de 1/3 de la población, está creciendo, pero de una manera aún subsidiaria e ineficiente. Por lo tanto, nosotros creemos que, tal como ha sucedido en otras crisis en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de los servicios de salud, el estado de bienestar, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en Europa, tenemos que avanzar hacia un Estado social de derecho. Y el proceso constituyente, tal como el marco de entendimiento económico, dan un pie para eso. Pero nada de eso va a ser posible lograrlo si no es también, y esto es muy importante, abordando la grave crisis de representación que existe hoy día. Porque hoy día todos los políticos de los diferentes sectores, no somos todos iguales. Es evidente que la senadora Van Rieselberghe, cada uno podrá tener la opinión que quiera. No es lo mismo que ni yo, ni Desbordes, nadie es igual acá. Pero la política está cuestionada. Y por lo tanto, si no abordamos ese cuestionamiento profundo a través del proceso constituyente, también vamos a tener un problema en que las ideas no se encausan en un marco institucional. Así que ahí el poder no solamente escuchar, porque esto no se trata de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sino también hacer participar a la gente, vincularse con las organizaciones sociales que están haciendo propuestas desde la sociedad civil, es tremendamente importante para el proceso que viene y la legitimación de la política para pasar a un Estado social garante de derechos. Ya, voy a ir con el senador Elizalde, pero la senadora Van Rieselberghe tiene derecho a réplica. Senadora. Sí, no, mira, dos cosas. Lo primero es que yo soy mujer, yo no sé si lo han notado, soy mujer, y me ha tocado muy duro y he sufrido muy fuertemente el machismo a lo largo de mi carrera. He tenido que competir con hombres de igual a igual y no ha sido fácil. Me ha tocado tener cargos de autoridad en donde he tenido que enfrentarme al Club de Toby y donde además el Club de Toby saca directiva y trata de organizarse para poder poner palos en la rueda. Por lo tanto, sé lo que es el machismo y quería aclararle al diputado Boric. Pero acá lo que yo dije no tiene que ver con eso, tiene que ver con la lealtad hacia el gobierno que tú ayudaste y del cual formas parte. Y esa lealtad debiera tener un mayor grado de componente cuando tú tienes una relación más cercana con un miembro directo del comité político, hombre, mujer, da lo mismo, pero es una relación cercana y por lo tanto en virtud de esa relación cercana y en virtud de que eres parte de una coalición política y eres parte del gobierno que está en el mando, uno esperaría un cierto grado de lealtad y a lo menos de prudencia. Y lo segundo que quiero decir muy cortito es que yo creo que en términos del tema de la clase media, acá nosotros le hicimos una propuesta concreta al gobierno y esperamos que nos escuche, porque si no lo vamos a seguir pidiendo. Acá no es suficiente dar créditos, no es suficiente postergar pagos. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero tal como decía el diputado Boric, acá los bancos no tienen los incentivos para dar los créditos porque son personas de riesgo. Hay que generar un sistema en donde efectivamente esos créditos eventualmente lleguen a quienes lo necesitan. Quien está haciendo un papel muy importante en eso del Banco del Estado, porque Sebastián Sichel hoy día está allí y está efectivamente acercando esto a las pymes. Pero si lo vamos a hacer para las personas de clase media, necesitamos ayuda y necesitamos apalancar eso con subsidios directos. Álvaro Elizalde.
Bueno, a ver, un par de cosas. Yo creo que Gabriel ha planteado algo que me parece que es fundamental, que a veces este debate político sobre admisibilidad, inadmisibilidad, lealtad o no con el gobierno, nos distrae de lo que es realmente importante. ¿Qué es lo importante? La gente lo está pasando mal. La pandemia ha generado una crisis económica y, por tanto, una crisis social. Son muchas las familias que han estado privadas de ingresos durante mucho tiempo. Y, por tanto, las políticas públicas tradicionales que estaban focalizadas en los más vulnerables, hoy día son claramente insuficientes. Porque hay familias de clase media que técnicamente no eran vulnerables, pero que llevan semanas, incluso meses sin ingresos. Y por tanto es necesario que la política de protección para que la gente pueda cumplir con las medidas sanitarias de aislamiento físico sean robustas. Yo comparto lo que ha dicho Mario Desbordes. Efectivamente, lo que se acordó respecto a la clase media es absolutamente insuficiente. Voy a decir más. Lo que se acordó el 14 de junio. Sí. Lo que se ha implementado en materia de pymes no ha dado resultado. El Instituto de Igualdad del Partido Socialista va a dar a conocer hoy precisamente una evaluación de estas iniciativas que da cuenta que no están teniendo el resultado deseado a través de un estudio técnico muy serio. Y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Y es más, yo creo que las medidas de reactivación anunciadas son claramente insuficientes. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo para avanzar en medidas de protección social que nos permitan no solo enfrentar la crisis, sino que minimizar su impacto social en el mediano y largo plazo. Porque en caso contrario vamos a terminar con una sociedad con más pobreza y con más desigualdad, lo que sería especialmente dramático. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno? Algo muy simple. Que no escuche después de 2 o 3 meses, que escuche al tiro, que tenga disposición de acoger las propuestas que hemos formulado desde la oposición, que también han formulado parlamentarios del oficialismo, para avanzar en medidas, reitero, que sean más robustas, entendiendo la dimensión de la crisis. Ya, el senador Elizalde, el diputado Boric, están planteando la posibilidad de que a partir de lo que está ocurriendo ahora tengamos un cambio finalmente en el modelo, un cambio en el Estado, un cambio en la manera en que el Estado y los ciudadanos se relacionan. Conversemos de eso en el siguiente bloque. Estamos con la senadora Van Rysselberghe, con el diputado Desbordes, el diputado Boric y el senador Elizalde aquí en Mesa Central Domingo, transmisión simultánea con Tele 13 Radio. La pausa y estamos de vuelta. Sí, le quedaba planteado cuando nos fuimos a la pausa el tema de si esta pandemia y todo lo que ha ocurrido con las medidas que se han tomado puede generar un cambio en el modelo, en la manera en que el Estado se relaciona con los ciudadanos. Estamos para eso con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, con el diputado Gabriel Boric en modo telemático, acá en el estudio con el senador Elizalde y con el diputado Mario Desbordes. Mario, ¿puede plantearse lo que plantean Elizalde y Boric en el sentido de que aquí lo que está en juego y lo que está cambiando, se está generando el cambio, dice Boric, la manera en que el Estado se relaciona con los ciudadanos y la manera, por lo tanto, en que el Estado es parte de un nuevo modelo? En este tipo de crisis, obviamente, que cambian la forma en que el Estado se relaciona. El Estado pasa a ser todo lo relevante que estamos viendo. Esta idea de que el Estado minúsculo, pequeño, que no existiera, obviamente queda un poquito fuera de realidad en crisis como esta. Hay que matizar, de vuelta de la crisis hay que recuperar, ¿cierto?, la economía, hay que empezar a reactivar la economía, y yo creo que el Estado va a tener un rol fundamental, pero quienes finalmente tienen que hacerlo, en mi opinión, es el sector privado. Pero no hay duda que también tiene que cambiar las relaciones. Tenemos que sacar una cuenta en algún minuto de qué pasó con el sistema de salud, qué falló, qué estaba bien, qué tiene que robustecerse, y no hay duda de que, por ejemplo, avanzar en un plan universal de salud, y veremos si vamos al modelo inglés, que es el que alude Gabriel, que es uno de los que tiene ese sistema, o el holandés, en ambos casos plan garantizado, piso, base, pero esa discusión hay que darla de inmediato. Ojalá seamos capaces de sacar adelante la reforma de pensiones, no hay ninguna discusión en eso. Ojalá seamos capaces también de mirar la posibilidad más adelante, ya parezco disco rayado, pero un pacto social. Llegamos a este gran acuerdo, varios políticos dijimos, oiga, no es el momento del pacto social, este es el momento del acuerdo en lo inmediato. ¿Cómo salimos, cómo enfrentamos la pandemia y cómo salimos de ella y cómo hacemos la reactivación? No hay duda que después de eso ojalá pudiéramos conversar el Chile de los próximos 10 o 20 años, y aprendiendo la lección de varios países que han sido exitosos en eso. Y no me cabe duda de que en este minuto también las fronteras entre la caricatura de lo que es ser de izquierda o derecha se empiezan a caer. Yo menciono harto a la presidenta Merkel. Estábamos conversando ayer con algunos de sus parlamentarios y, por ejemplo, rescate a empresas grandes con participación transitoria en la propiedad, dicen ellos. Aquí eso muchos te dicen, esa cuestión es una locura, es una idea de izquierda. No, eso lo plantea la presidenta Merkel. Entonces, hagamos ese debate con una mirada más
racional, pero también incorporando todo este debate que es económico, un punto de vista más humano, un poco más compasivo también con lo que está pasando con la gente, con la ciudadanía, con nuestra clase media. Reconocer, esta crisis nos va a permitir muchas cosas, porque no había que ser adivino para entender lo que está pasando. Bastaba, por ejemplo, con leer los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son clarísimos. Pero hoy día la crisis nos está mostrando ahora, en carne y hueso, todo lo que ya se supone que está pasando, las precariedades que enfrenta nuestra clase media, los sectores populares, lo difícil que es, ¿no es cierto?, los niveles de endeudamiento que mencionaba también Daniel Matamala, que son ya completamente descontrolados, y es una cuestión que hay que enfrentar en su génesis. Obviamente tenemos que repensar, ¿cierto?, nuestra sociedad completa a raíz de lo que estamos viendo hoy día. ¿Es posible, es compatible ese nuevo Estado o ese Estado más robusto, como lo plantea Mario Desbordes, Gabriel Boric, con la idea de la reactivación económica, con la idea del crecimiento económico que se va a hacer indispensable a la salida de esta crisis? Por cierto que lo es, y lo que señala Mario respecto a la necesidad de un nuevo pacto social tiene nombre, y es la nueva Constitución. Y ese es el proceso en el cual, como sociedad chilena, no solamente los políticos, no solamente quienes estamos en política profesional, sino toda la sociedad, ya estamos embarcados. Y por lo tanto, esa discusión respecto a la nueva Constitución, a las nuevas reglas de convivencia que vamos a tener como sociedad, es algo que tenemos que dar con mucha apertura de mente y pensar fuera de la caja. Yo creo que uno de los problemas que hubo en Chile en los últimos años, independiente de la evaluación que uno tenga de la transición, que ahí seguro vamos a tener evaluaciones diferentes quienes están en la mesa, es que se pensó dentro de unos límites muy estrechos. Y hoy día es necesario abrir la mente. Por ejemplo, el debate que está dando Janet von Bolderdorf y Javier Velasco a propósito del capitalismo y de cómo la izquierda tiene que pensar no solamente en un capitalismo más amable, sino en cómo avanzar hacia un Estado social de derecho que además se haga cargo de problemas que estábamos teniendo antes de la pandemia y antes del 18 de octubre, como por ejemplo el medioambiental. La nueva política, la política que viene después de la pandemia, va a ser necesariamente verde. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que hacernos cargo de desafíos que son inimaginables, que es lo que pasó recién en las elecciones en Francia, en las municipales pasadas, que obligó a Macron a cambiar de gobierno, lo que ha empezado a pasar en Alemania. En Chile también vamos a tener que dar ese debate. Y ahí la izquierda no nos podemos quedar cortos. Ahora, este es un debate que se está moviendo. La política en Chile se está moviendo. El que haya terminado en la reelección indefinida de las autoridades, el que hayamos logrado bajarle los sueldos a los altos cargos del Estado, en particular a los parlamentarios. No lo suficiente, pero recordemos que disminuimos la brecha entre el sueldo de los parlamentarios y el sueldo mínimo. Cuando llegamos al Congreso en 2014 era de 40 veces y hoy día va a ser de 22 veces. Y esos movimientos te dan cuenta de que se puede avanzar, pero todavía es insuficiente y yo creo que desde la izquierda tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar esto, porque si la alternativa a Piñera es Lavín, la verdad es que yo creo que todos estos debates que estamos dando se quedan absolutamente cortos. No solamente por el show mediático permanente de Lavín, lo de la Pumanque, de reabrirlo a la nueva normalidad, no hacerse cargo de los errores, sino porque estas ideas de un nuevo Estado social garante de derechos, terminar con las FP, avanzar hacia un sistema único de salud, un seguro único de salud, el poder que la educación sea un espacio donde encontrarnos entre iguales y que no dependa de cuánta plata tienes, la calidad de la educación a la que accedes, tanto a nivel de educación inicial como educación básica, media y superior. Son debates que desde la izquierda tenemos que plantear y yo creo que se está avanzando en eso, estamos empezando a tener esas conversaciones, pero todavía nos falta imaginación, pensar fuera de la caja. Yo recomiendo mucho ese debate entre Janet von Bolderdorf y Javier Velasco que se está dando ahora en redes, que le echen una mirada, porque es parte de lo que vamos a enfrentar ahora en el último tiempo. Y recalco, insisto, en que lo que viene es más justicia social, redistribución de la riqueza. La riqueza la producen los trabajadores y por lo tanto tenemos que generar mayor justicia social y una economía que tiene que ser verde. Y eso es también algo que estamos planteando desde el Frente Amplio para las reformas que ya empezaron. Insisto, este tren ya partió. Senadora Van Rysselberghe, este tren al que parece también sumarse la persona que critica a Gabriel Boric, que es Joaquín Lavín, que ha dicho que el siguiente gobierno es un gobierno de transición hacia un modelo distinto, es un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de organización. ¿Qué piensa usted? Lo que pasa es que yo creo que efectivamente en esta crisis, y nosotros lo hemos dicho y lo planteamos cuando le presentamos el proyecto de clase media protegida al presidente Piñera, nosotros creemos que el Estado tiene que hacer
tiene que dedicarse a aquellas cosas que le son propias, aquellas cosas que no pueden hacer los privados, pero también tiene que tener una mano solidaria para en aquellas áreas en donde los privados, que pueden hacerle a los privados, pero que eventualmente no son rentables. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Yo estoy convencida que el arte, que la cultura es completamente necesaria en una sociedad. Sin embargo, no necesariamente es rentable y por lo tanto muchas veces hay personas que se restan de esa actividad siendo talentosas porque tienen que poder vivir. Entonces yo creo que en esas áreas el Estado también tiene que intervenir. Por lo tanto nosotros creemos en un Estado que pueda ayudar, que pueda tender la mano como en la época como lo estamos pasando hoy día. Y por eso es que para nosotros es tan importante y estamos tan expectantes en torno a lo que va a decir el presidente para ayudar a la clase media. Nosotros creemos que acá hay que ver lo que ha pasado. Es decir, una familia de clase media que a lo mejor tenía un ingreso familiar de 1,5 millones, 2 millones de pesos, que no es un sueldo bajo, pero que si tienen 4 hijos probablemente se habían comprado una casa, estaban pagando dividendos, estaban pagando los colegios, estaban pagando a lo mejor el crédito de un auto y por lo tanto no tienen ni una capacidad de ahorro. Esa familia que se les bajó a lo mejor sus ingresos en un 50%, hoy día están en riesgo de perder su casa, no tienen sus costos fijos cubiertos y yo creo que ahí tiene que ayudar. El 30% APP de una familia, por ciento del sueldo de una familia clase media, más o menos son los costos fijos particularmente de arriendo, ¿ah? Es lo que se o dividendos. Y por lo tanto hay que ir en ayuda de esas familias. El problema lo tenemos en que como efectivamente hoy día sus ingresos han bajado, ya sea porque no tienen empleo o porque la empresa en que trabajaban está en riesgo y los tienen, digamos, con programas de protección de empleo, o porque el emprendimiento que tenían ya no es tan rentable, los créditos que eventualmente se les puedan dar, si es que por ahí va la solución del gobierno, puede ser una buena alternativa porque tiene meses de gracia, pero los bancos no tienen ni un incentivo para dárselo. Si ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, la verdad es que si eso no va apalancado con algún subsidio o con algún incentivo para que los bancos puedan ejercer efectivamente esa posibilidad y que la gente no pierda lo que con tanto esfuerzo ha ganado, vamos a estar en dificultades. Y creo que además lo que nosotros estamos viendo hoy día es que, y yo lo veo justamente al contrario de lo que ve Gabriel Boric. Yo veo que hoy día lo que lo que es una buena noticia, porque sería terrible que en todo coincidiéramos. No, muchas cosas coincidimos, pero son visiones distintas de una misma realidad. Y yo veo la otra mitad del vaso. Veo que la gente hoy día está perdiendo lo que había ganado. Hoy día tenemos muchas familias que probablemente son primera generación profesional, que sus papás a lo mejor vivieron en una casa que se la dieron por parte del Estado a través de un subsidio de vivienda y que hoy día ellos optaron y decidieron poder comprar una casa propia, que decidieron poder comprarse un auto, que decidieron poder a lo mejor salir de vacaciones. Sus papás probablemente nunca habían viajado en avión y hoy día eso estaba al alcance de la mano y podían hacerlo. Y salir. Entonces, y hoy día ven que todo eso lo están perdiendo. Y yo creo que, por lo tanto, la sociedad que nosotros tenemos que construir de aquí para adelante es una sociedad que te permita poder dar la señal de que el progreso puede ser una realidad en la vida de esas familias, pero que también te permita tener un Estado lo suficientemente robusto para que te pueda tender la mano en dificultades como las que estamos viviendo hoy día. Yo no creo en que el Estado sea el que tiene que hacer todo. Senador Elizalde, hay por supuesto matices en la robustez que tiene que tener el Estado, pero el diputado Boric plantea un montón de características, de cualidades que tendría que tener ese Estado, como por ejemplo que él tiene que tener un desarrollo económico verde, en fin, tantas otras cosas que mencionó. La pregunta es si las oposiciones, como dice hoy Hernán Larraín Mate, el presidente de Bópoli, son capaces de dar gobernabilidad, porque según Larraín Mate no son capaces, digamos. No, yo no comparto lo que dice Hernán Larraín en su entrevista. No solo no comparto eso, varios otros temas no los comparto. Por cierto. Vamos por parte. En primer lugar, efectivamente, yo creo que el drama que tiene nuestra sociedad es la falta de cohesión social. Es eso lo que colapsó en octubre pasado y hay que hacerse cargo de esa realidad. Y el proceso constituyente es una gran oportunidad para no solo establecer un nuevo pacto político, sino que también un nuevo pacto social. Yo creo que el proceso constituyente debe ser un espacio de encuentro entre los chilenos, para que democráticamente resolvamos nuestras diferencias, pero nos pongamos de acuerdo respecto a un proyecto de país. Hay quienes están más bien preocupados de las divisiones. Yo creo que no, aquí es una oportunidad
para que podamos establecer un nuevo pacto social haciéndonos cargo de un problema muy simple, y es que Chile es una sociedad con profundas desigualdades y eso genera obviamente una falta de sentido de pertenencia a un proyecto común y por tanto me parece imprescindible que avancemos hacia un modelo de bienestar. Ahora, donde ha sido exitoso los modelos de bienestar es donde además no solo hay crecimiento económico, sino que hay desarrollo económico. Por tanto, obviamente que al sector privado le corresponde un rol fundamental, pero también al Estado. Yo no creo en el Estado subsidiario, lo quiero decir claramente. El Estado subsidiario ha fracasado. En esta crisis, con Estado subsidiario, no habría nada de nada. Creo más bien en una lógica de Estado solidario. Creo que el rol del Estado es irreemplazable, pero también creo que el rol de los privados es irreemplazable, cada uno en su ámbito de competencia. Entonces, en síntesis, tenemos que hacernos cargo que esta sociedad después de la crisis va a tener más pobreza, ya lo dije, va a tener peor distribución de la riqueza y por tanto se va a requerir de una política pública muy activa, reactivadora por una parte, sobre todo ante los empleos que se van a perder, pero adicionalmente haciéndonos cargo de la necesidad de un sistema de bienestar, por decirlo de una manera, que sea una red protectora, que cuando las chilenas y chilenos se caen en el camino de la vida, como una gran familia, se les dé la mano para que puedan pararse y podamos todos seguir avanzando. Es eso lo que lamentablemente no existe en nuestro país y es parte del déficit contra el cual han reclamado muchas chilenas y chilenos. ¿Es capaz la oposición, Mario Desbordes, de proveer eso que el diputado Boric y el senador Elizalde están proponiendo, de proveer esa gobernabilidad y ese modelo de desarrollo? ¿Es capaz la oposición de hacerlo? A ver, lo que pasa es que hay que buscar acuerdos transversales que van a obligar a la oposición y a nosotros a avanzar un paso más allá de lo que es tradicionalmente nuestra posición. Yo no estoy de acuerdo con Gabriel de que el pacto social sea la nueva constitución, porque eso es decirle a los ciudadanos que esto se va a empezar a conversar en 2 años más. Si tenemos plebiscito ahora, en octubre, se elige la constituyente en abril, los plazos que le estamos dando a la ciudadanía que está desesperada, hasta con el soga al cuello, es de 2 años para que empecemos, ¿cierto?, a tener claro cuál va a ser el pacto social. Una cosa es la institucionalidad, otra cosa es que no esté la economía, ¿cierto?, puesta en la Constitución, otra cosa que yo sí creo en el principio de subsidiariedad en el amplio sentido, no solo en negativo, como siento que está hoy día destacado en la Constitución, muy poquito, una frase muy chiquitita. No creo que sean 2 años los que vamos a esperar. Vamos a tener diferencias. Yo creo que el rol del sector privado en la reactivación es fundamental. Yo no veo un Estado empresario. A mí no me gustó, por ejemplo, que en el acuerdo, y lo digo con todas sus letras, se hayan hecho tanta ayuda a pequeñas y medianas, que yo soy uno de los que más ha peleado por eso, pero ¿por qué a las grandes se les dejó fuera? Si también están pasándolo mal, también necesitan una ayuda, también necesitan una mano. Entonces, ahí tenemos diferencias importantes que creo que va a haber que conversar y hay que sentarse a eso. Los países que han logrado un pacto social lo han hecho entre oposición, gobierno, organizaciones sociales, el mundo empresarial, los gremios. Esas son las que se sientan a la mesa y obviamente no hay duda, la economía de mercado pura y dura no es suficiente. Por eso defendemos la economía social de mercado y no hay duda que darle un carácter más humano, que no basta con la posición dura y ojalá siempre sin la caricatura de que el de derecha, ¿cierto?, solo quiere esto, el de izquierda solo esto otro, porque no es así. Irá a participar de esta conversación un 70% de los chilenos, pero, de las dirigentes, no tengo duda de que se van a restar algunos extremos, como siempre se han restado por lo demás, y creo que se puede con la oposición que tenemos hoy día, sí, con una buena parte de la oposición, con toda la oposición no. Con todo nuestro sector, no, probablemente no, porque hay gente de mi sector que también dice que no hay que llegar a acuerdo, que no hay que dialogar, que no hay que conversar. Pero con los que estén disponibles yo creo que hay que hacerlo. Les quiero pedir a todos que vayamos un poquito más rápido con las intervenciones para que alcancemos antes del corte. Gabriel Boric, ¿ve como posible, diputado, este pacto social del que habla Mario Desbordes? A ver, en primer lugar, respecto a la discusión sobre la gobernabilidad, si algo no ha ofrecido el gobierno de Sebastián Piñera es gobernabilidad. Yo creo que eso queda a todas luces clara y debe ser de los peores gobiernos de los que se tenga recuerdo. Dicho esto, yo creo que la idea de la nueva constitución como pacto social tiene que ver, y concuerdo con Mario en que eso no puede implicar que hay que esperar a que esté promulgado el texto para que las cosas empiecen a andar. No, es todo el debate que se genera. Recordemos que el proceso constituyente de aprobarse la Convención Constitucional va a ser paritario. O sea, por primera vez en el mundo vamos a tener una constitución redactada democráticamente de forma paritaria, donde van a tener participación los independientes en igualdad de condiciones con los militantes de partidos políticos, y además, y eso está pendiente, y ahí pongo el aviso a propósito de que antes hablaban de la Araucanía,
los pueblos originarios tienen que tener escaños reservados en el proceso constituyente. No podemos olvidar, y ahí también hago mención y un llamado de atención al gobierno, el Machi Celestino Córdoba está en huelga de hambre hace ya más de 60 días, está entrando en una condición crítica. Patricia Politzer lo decía antes, hay una situación crítica de varios comuneros en donde la solución no es la militarización, la solución no es militarizar completamente la Araucanía. Y no hablo solamente de la Araucanía, ojo, porque ahí muchas veces se centra la discusión respecto a los pueblos originarios. La solución, desde mi punto de vista, a ese conflicto parte por también un nuevo pacto social que tiene que ver con territorio y autonomía, y también para los otros pueblos originarios. Pero dicho esto, hay otras cosas que mencionaba Mario respecto a los acuerdos. Yo creo que los acuerdos en política son necesarios. La pregunta es ¿con quién y cómo? Y tenemos que hacer un esfuerzo, a propósito de lo que decía Álvaro Elizalde, de la falta de cohesión social, de incorporar a más gente, de incorporar a organizaciones sociales a estos acuerdos. Y por lo tanto, cuando se dicen cuestiones de que esto solo se va a debatir en el Parlamento, o que el Congreso, con lo que decía, no sé si Marcela Cubillo, si no me equivoco, en su tono característico de que el próximo Congreso tenía que ser constituyente, no. Lo que estamos hablando es que el pueblo decida, el pueblo tiene ganas de participar y tiene la posibilidad de hacerlo. Y termino con una sola idea, a propósito del nuevo Estado verde, inclusivo, que tenemos que tener en la nueva economía. Nosotros desde Convergencia Social presentamos un proyecto de ley para avanzar hacia el rescate de grandes empresas estratégicas. Pero el rescate de grandes empresas estratégicas con la contraprestación de participación de la propiedad del Estado y a su vez participación de los trabajadores en las directrices de la empresa, que además tengan que tener prácticas sindicales de fomento a la sindicalización y prácticas verdes. En todas las dimensiones, tanto de la economía como del debate público, tenemos que empezar a instalar estos conceptos. Y yo por eso digo que el pacto social respecto a la nueva Constitución es ya. Ahora, termino con una sola cosa. Tratando de encontrar puntos en común. Hay un elemento que mencionó Jacqueline Van Rysselberghe que me parece interesante, pero que no se ha expresado en este gobierno ni en las políticas de derecha. Los trabajadores y trabajadoras de la cultura viven en una precariedad absoluta, están condenados a la concursabilidad. Hoy día es momento que repensemos todas las instituciones de nuestra sociedad y en particular como la cultura como espíritu de un país. Gracias, Gabriel Boric. Senadora Van Rysselberghe, ¿la posibilidad de un pacto? ¿Ustedes de las que, como dice el diputado Desbordes, no le gusta pactar con nadie, dice que no hay que pactar con nadie? No, la Coca no. La Coca se sienta a la mesa. No, eso es lo que quería decir. Yo me siento a la mesa, siempre. Sí, pero sí, no, yo creo que la situación del país va a ser tan dramática cuando terminemos esta pandemia. Va a ser un país infinitamente más pobre de lo que éramos antes de que partiera, incluso antes del 18 de octubre. Entonces, yo creo que va a ser necesario poder ir avanzando en distintos acuerdos, pero yo creo que ahí, en esos acuerdos, todos tenemos que ceder, porque no podemos hacer una cosa refundacional. Si hoy día hay mucha gente que está con tanto dolor, porque como decía antes, está perdiendo lo que ha ganado con el esfuerzo de su vida, porque han decidido poder, porque la sociedad y el gobierno, los distintos gobiernos, entre todos le dieron la oportunidad de poder avanzar. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, construyendo un Estado, como decía Mario Desbordes, que sea lo suficientemente robusto para que apoye en las necesidades, que nadie tenemos que luchar, y en eso yo no tengo duda de que podemos estar de acuerdo con la izquierda, con Boric, con los distintos sectores, que nadie en este país pueda no tener una atención de salud digna. Pero eso no significa que si yo quiero atenderme en un sistema privado, el Estado me tiene que decir, no, usted no puede, le vamos a deshacer las ISAPRE. Eso a lo mejor podemos llegar a eso en el tiempo, pero hoy día hay mucha gente de clase media que libremente ha decidido tener un sistema de salud privado, y que hoy día lo que nosotros tenemos que hacer, y nuestra obligación, es que ese sistema de salud privado sea transparente, genere las garantías necesarias para que funcione adecuadamente. Y por lo tanto yo creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es ir generando las condiciones para poder restablecer, y como decía antes, la posibilidad de que el progreso vuelva a ser una posibilidad en la vida de mucha gente. Y no quiero dejar de pasar una cosa que dijo Gabriel Boric, que era que en la nueva Constitución el pueblo va a participar. Eso no es cierto, eso ahí van a elegir personas tal cual eligen a los parlamentarios, además con el mismo sistema.
para que esas personas decidan por ello. Esos son los constituyentes. ¿Quiénes van a redactar la Constitución? Los constituyentes. Ese es el mandato que existe. ¿Y quiénes van a ser? Muy probablemente muchos de los que hoy día son parlamentarios. Y vamos a tener la Cámara de Diputados y una Cámara paralela que va a ser la Cámara de los Constituyentes, que va a funcionar por un año. No es cierto que la señora Juanita vaya a ir a sentarse a redactar la Constitución. Eso no es cierto. Va a ser el mismo sistema electoral, pero con paridad de género y con participación de independientes, que es lo que seguramente quería decir el diputado Boric, que está ahí pidiendo la palabra. Senador Elizalde, una última intervención. ¿Usted ve posible un pacto social como el que planteaba Mario Desbordes? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tener una base de entendimiento respecto del Chile del futuro. Ahora, somos una sociedad democrática, por tanto vamos a tener diferencias. ¿Y cómo se resuelven las diferencias? Las resuelve el pueblo, la ciudadanía. No hay que temerle a las diferencias. Pero eso no obsta que tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente, por establecer, como digo, bases fundamentales. Doy un planteamiento básico. A mi entender, por ejemplo, en materia de salud, el rol del Estado es insustituible, independientemente de lo que puedan hacer los privados. Porque si en salud solo opera la lógica de mercado, el acceso a las prestaciones de salud está determinado por la capacidad de pago. Y eso es tremendamente injusto. Y es necesario garantizar el derecho a la salud. Por tanto, me parece que el esfuerzo que tiene que hacer el Estado es sustantivo. Porque en caso contrario lo que ocurre es que la gente, de acuerdo al tamaño de su ahorro, su ingreso, su bolsillo, es cuáles son las prestaciones a las cuales acceden. Esto es tan dramático que si uno viaja de Vitacura a una comuna del sector poniente, no tiene que recorrer más de 10, 15 kilómetros. Sin embargo, la expectativa de vida es de una década de diferencia o más. Es decir, la gente vive en Chile de acuerdo a la comuna, la expectativa de vida, estoy diciendo, es de acuerdo a la comuna donde vive. Su condición socioeconómica determina cuántos años va a poder vivir, en promedio, obviamente. Y eso es tremendamente injusto. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y por tanto, por eso he señalado que hay áreas donde al Estado le corresponde un rol fundamental. Eso significa reemplazar en todos los privados en absoluto. En absoluto, insisto, los países que han sido exitosos construyendo sistemas de bienestar también tienen un sector privado que es muy activo y muy pujante. Pero, reitero, hay áreas donde el Estado es insustituible. Sin tenerle miedo a las diferencias, dice el senador Álvaro Elizalde, que con el diputado Mario Desbordes han estado acá en el estudio. Ahí a lo lejos, en el Biobío y en Magallanes, la senadora Van Rieselberghe y el diputado Gabriel Boric. Les agradezco muchísimo a los cuatro que hayan participado en esta edición de Mesa Central. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ¿sí? Pero con el Instagram TV. Sí, con parte de la programación digital de Tele 13 Radio en esta pandemia, en esta cuarentena, es el programa La Pizarra de Ramón, que se publica en Instagram TV de Tele 13 Radio. Tras la recaída del senador Manuel José Osandón, ¿cuáles son los riesgos de una reinfección de COVID-19? Este es un ejemplo de La Pizarra de Ramón en el Instagram TV de Tele 13 Radio. Mira. Quiero contarles que fui dado de alta médica. Salud. Exactamente, un mes después de grabar este video en sus redes sociales, por la misma vía, el legislador informa ahora, a través de un comunicado, que nuevamente ha contraído el COVID-19. Aunque nada se puede descartar con este virus, los especialistas consultados dicen que no hay casos debidamente documentados. De lo que sí hay varios reportes y estudios es que pacientes que han sido dados de alta, luego siguen dando positivo. Esos casos no serían de reinfección propiamente tal. Hay situaciones en que se ha descrito un test positivo hasta 40 días después de haber realizado el primero. Algunos especialistas aventuran que el paciente que estuvo levemente enfermo o incluso asintomático puede que haya desarrollado pocos anticuerpos, no los suficientes para quedar protegido ante el ataque nuevamente del mismo virus. También suele citarse el seguimiento a 2 profesionales de la salud en China que contrajeron el COVID-19 y que con distinta evolución de sus enfermedades siguieron dando positivo al test de PCR por bastante tiempo.